Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 18. Subyugación del dragón prisión imperial. Debido a su perfil demasiado bajo y su estilo de vida solitario, incluso los magos de la corte lo habían olvidado. Aquel hombre silencioso y taciturno junto a la gran maga Flame el día que ella regresó a la capital imperial de hecho, era el actual marido de su maestra, cuya capacidad mágica una vez los había dejado atónitos a todos. Ahora, se quedaron con los ojos muy abiertos, mirando fijamente ese brazo aparentemente regenerado. Los 4 magos de la corte, asombrados, quedaron completamente conmocionados en su comprensión mágica por nadie menos que el propio Abuseed. ¿Hacer crecer de nuevo un brazo amputado? ¿Qué clase de...? El mago de la corte que se encontraba frente a Abuseed, presenciando este milagro con sus propios ojos, no se regocijó por la recuperación de su miembro. Se quedó mirando fijamente a Abuseed, atónito por la misteriosa magia mostrada. Pero Abuseed no les dio tiempo a aturdirse. Repitió su pregunta anterior. Cuéntame qué pasó y cómo te lastimaste. Los 4 magos de la corte salieron de su trance. Después de presenciar esa magia, esta fue la primera vez que realmente se dieron cuenta de cuán poderoso era el esposo de su maestra. Su excelencia, debería saber por qué el maestro Flame suspendió las clases hace una semana. Los magos de la corte tenemos la misión de patrullar todo el imperio durante los próximos 6 meses para eliminar a las poderosas bestias mágicas nacidas en las últimas décadas y garantizar la paz y la estabilidad en todas las regiones. A los 4 nos asignaron patrullar las regiones de Elen, Farbe y Ditan. Al principio, todo iba bien en la región de Elen, hasta que nos topamos con el dragón prisión imperial en la región de Farbe, que había migrado e intentado apoderarse de una ciudad para anidar. Ya viste el resultado. Aunque el coste fue alto, logramos atrapar al dragón temporalmente en un cañón. Nuestra barrera solo puede contener al dragón prisión imperial durante 7 días. Como los refuerzos de otras regiones no pudieron llegar a tiempo, no tuvimos más remedio que pedirle ayuda al maestro Flame. El principal mago de la corte relató toda la situación en un tono fragmentado. Al final, dejó escapar un largo suspiro y miró a Abuseed con ojos esperanzados. Veo, Abuseed asintió, indicando que entendía. Y perder contra el dragón de la prisión imperial, una de las especies de dragones más formidables, no es sorprendente. Pero, ¿lograron atraparlo durante 7 días juntos? Miró de reojo al lastimoso estudiante envuelto en una manta detrás de él. Por un momento, Abuseed no quiso admitir que este estudiante había recibido clases conjuntas de él y de Flame. Pero ese pensamiento solo duró un momento. Levantando la cabeza, miró a los magos de la corte magullados y golpeados. Luego pronunció unas palabras que despertaron el entusiasmo de todos los presentes. No hay necesidad de preocuparse. Abuseed dijo con calma. Dame la ubicación exacta donde está atrapado el dragón de la prisión imperial, yo me encargaré de ello. Observando a los 4 magos de la corte partir, llenos de alegría tras llegar desesperados, Abuseed guardó el mapa que detallaba la ubicación del dragón y cerró la puerta con cuidado. Nunca había visto algo así antes. Abuseed detrás de él, envuelto en una manta y en silencio hasta ahora. Frieren finalmente habló. El brazo de ese hombre volvió a crecer. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo hiciste eso? Abuseed se dio la vuelta y, mientras caminaba hacia el armario para elegir ropa, respondió. Con magia. Sé que era magia, por eso pregunto, ¿qué magia era? Frieren miró fijamente a Abuseed. Incluso cuando Abuseed una vez aplastó una montaña frente a ella, ella no se sorprendió tanto. ¿Cómo hacer crecer nuevamente un miembro amputado? Ni siquiera ese viejo sacerdote de la gran catedral del imperio, el monje más fuerte del mundo, podía hacer eso. Sin mencionar a los magos, que no son expertos en curar, es otra aplicación de la magia cortante. Simplemente nunca te había mostrado este aspecto antes. Abuseed se puso un abrigo pesado y le ajustó el cuello mientras hablaba. Cortando la magia. Frieren abandonó su manta en estado de shock. Ella ni siquiera se puso los zapatos y corrió directamente hacia Abuseed. ¿Me estás diciendo que la magia cortante puede hacer eso? Deja de exagerar. Te lo dije, nunca lo habías visto antes. El tono de Abuseed permaneció tranquilo, sin siquiera mirarla. El principio Frieren agarró el dobladillo del abrigo de Abuseed y continuó. ¿Cuál es el principio detrás de que la magia cortante haga algo así? Sintiendo la creciente fuerza tirando de su abrigo, Abuseed finalmente miró a Frieren. ¿Serie te dijo cuál era el nombre completo de mi magia cortante, no? Frieren no lo había olvidado.
Incluso recordó que Serie dijo una vez que la magia cortante podía cortar el espacio mismo. Pero la regeneración de las extremidades, ¿y qué tiene eso que ver con Severin? Al ver la expresión confundida de Frieren, Aguseet finalmente le dio la respuesta. Magia que puede cortar todo lo existente. Ese es el nombre completo de la magia que he dominado. Y el principio detrás de restaurar ese brazo es simple: gradualmente fui cortando el tiempo hasta el momento anterior a su corte, eso es todo. Hermanos, me quedé atónito. ¿Qué tontería es esa? ¿Qué quiere decir con cortar el tiempo de un brazo hasta cuando no fue cortado? ¿Cortar tiempo? ¿Parezco tan fácil de engañar? Separar el espacio es una cosa, después de todo, los demonios tienen magia que deforma el espacio. Pero si la magia cortante pudiera influir en el tiempo, un dominio que ninguna raza conocida puede tocar con magia, ¿por qué Aguseet tendría miedo a la serie? Un golpe para devolverle la espalda a un niño de 3 años y sería una victoria instantánea, ¿no? ¿Tengo alguna razón para mentirte? Se giró y mágicamente hizo que los platos de la mesa del comedor flotaran de regreso a la cocina para ser limpiados automáticamente. Inexpresivo, Aguseet le dijo a Frieren. Sé lo que estás pensando. Continuó explicando con calma. No es tan exagerado como crees. Al menos, no es algo que pueda hacer ahora mismo. Las únicas cosas en las que puedo cortar el tiempo son objetos inertes y ciertas partes humanas que se comportan de manera similar a la materia muerta. Consume una enorme cantidad de magia y concentración, y tengo que hacer contacto directo con el objetivo, lo cual es un defecto fatal en combate. Por lo tanto, esta técnica es completamente inadecuada para la batalla. Después de dejar los platos limpios y ordenar el lugar, Aguseet volvió a agitar la mano. Él convocó el abrigo de Frieren desde el piso de arriba y se lo puso con magia, luego le puso los zapatos en los pies. Eso todavía suena loco, Frieren murmuró sobre lo absurda que era la magia cortante. Absurdo es la palabra correcta, pero eso es todo. Aguseet comentó modestamente sobre su magia. Luego de dejar todo en la casa, concluyó el tema. Bien, faltan menos de 4 días para que el dragón prisión imperial se libere. Tenemos que actuar rápido. Está bien, entonces ve y vuelve pronto, iré a dormir arriba. Buena suerte. ¿Esperar, nosotros? Frieren inclinó la cabeza, momentáneamente incapaz de comprender la palabra. Sí, nosotros. Aguseet recogió con una mano a Frieren, ahora vestido mágicamente. Flame no está aquí. Estarás más seguro a mi lado. Entonces, vacaciones canceladas. Ahora son entrenamientos extracurriculares, subyugación del dragón prisión imperial. Comentario 14. Votar capítulo 19. Subyugación del dragón imperial del infierno, final. En el tercer día de la campaña para subyugar al dragón imperial del infierno, y con solo un día restante antes de que se libere, en la carretera principal de la región de Farbe, un carruaje que circulaba a gran velocidad se sacudía sobre la grava. Frieren se acurrucó en la esquina del carruaje, hundiendo su rostro profundamente en sus rodillas. Sus orejas de elfo se asomaban débilmente a través de su cabello plateado, caído con abatimiento. Sus delgados dedos retorcieron el dobladillo de su ropa, prácticamente deletreando infeliz en su rostro. ¿Podré recuperar mis vacaciones cuando esto termine? Su voz salió apagada de entre sus rodillas. Los largos dedos de Aguseet recorrieron el mapa, marcando un ritmo contra el pergamino. Pregúntale a Flame cuando regrese si está de acuerdo, y si Flame dice que no. Luego se reanuda la clase. ¿Y cancelando vacaciones y continuando y clases? La respuesta sin emociones de Aguseet hizo que los siglos de maná reprimido de Frieren brotaran de ella en un ataque de frustración. Pero en el momento en que su maná se agitó, Aguseet apartó su mirada del mapa. Amigos, su voz era firme como siempre, pero con un rastro de exasperación al final. ¿En serio estás intentando superarme en magia? En el momento en que habló, una abrumadora oleada de maná brotó de Aguseet. Aunque desapareció en un instante, el maná de Frieren fue aplastado inmediatamente. Y estando tan cerca, ella fue arrastrada por la fuerza. Ruido sordo, el golpe sordo que hizo al chocar contra la pared de madera resonó agudamente en el silencio. Frieren estaba sentada aturdida, con algunos mechones de cabello sueltos pegados a su frente y su agudeza mental completamente desvanecida. Sus ojos se aclararon nuevamente y su intelecto de pequeño genio recuperó el control. Ella se acurrucó silenciosamente en la esquina, enterrando su rostro ardiente en su falda, su voz como un susurro. ¿Realmente te odio, Aguseet? Si Flame dice que no, ¿no deberías odiarla?
Al reabrir el mapa, los dedos de Aguseet se deslizaron por la X roja que marcaba el valle. Flame es diferente. En fin, y es todo culpa tuya. La elfa se asomó por debajo de su falda y murmuró hoscamente. Qué irrazonable. Si crees que es irrazonable, entonces no deberías haberme arrastrado. Todavía enfurruñado, Frieren de repente pensó en algo. Ahora que lo pienso, no tenías por qué involucrarte en esto. Si no hubieras llamado a los magos de la corte, entonces, podrías haberte mantenido completamente al margen de esto. No es como si el hecho de que el dragón imperial del infierno se liberara tuviera algo que ver contigo, ¿verdad? Ella miró con curiosidad, preguntándose por qué Aguseet se entrometía. Aguseet hizo una pausa. La luz de la mañana esculpía sombras en su rostro cincelado. Después de un momento, respondió. Si no fuera, mucha gente de ese pueblo moriría. Una respuesta sencilla, pero que dejó a Frieren aún más confundido. ¿Dices que viniste a salvar gente? ¿Cómo demonio, te importa cuántos humanos podrían morir? Aguseed enrolló el mapa y respondió con total claridad. No tiene nada que ver con lo que dijiste. Si viven o mueren no significa nada para mí. ¿Por qué mueren o cuántos mueren? No me importa. Frieren lo miró confundido. Entonces, ¿por qué salvarlos? Porque si no lo hago, Flame estará triste. ¿Flame y triste? Entonces, ¿quieres decir que si no fueras, Flame se enojaría contigo? Aguseed meneó la cabeza. No, ella no diría nada. No le impondría moral humana a un demonio como yo. Pero si la gente muriera porque ella se fue, se culparía a sí misma. Incluso si regresara y matara al dragón imperial del infierno, al ver la ciudad en ruinas, los cadáveres de la gente, se sentiría responsable. Recordó un pueblo incendiado en la región de Rufen, a donde habían llegado demasiado tarde. Flame sostenía en sus brazos a un niño muerto, con los ojos llenos de tristeza mientras miraba la tierra quemada. No me gusta ver a Flame triste. Por eso vine. Eso es todo. Solo cuando llegaron al valle escondido en lo profundo del bosque, Frieren salió de su aturdimiento. ¿Estás? Y ella pateó una piedra, asustando a algunos búhos. Te has convertido por completo en una persona con forma de flame, el pequeño elfo murmuró desde atrás. Por cierto, Aguseet, ¿no es el dragón imperial del infierno el más fuerte entre los dragones de la meseta norte? Ahora que los dragones míticos están extintos, sí. Es muy fuerte, ¿verdad? Recuerdo que Flame dijo que era tan peligroso como un demonio de clase alta. Sí. Entonces, ¿cómo planeas lidiar con esto? Si hablo en serio, la magia de separación puede cortarle la cabeza al instante. Frieren se quedó paralizado. ¿Qué quieres decir con si hablas en serio? Aguseed la miró de reojo. Como dije, las vacaciones ahora son entrenamiento extracurricular, así que tú eres el atacante principal. Yo te ayudaré. Frieren parpadeó y luego se señaló a sí misma. ¿Estoy luchando contra el dragón imperial del infierno? Comentario 11. Votar capítulo 20. Subyugación del dragón imperial del infierno. Conclusión. Trago, las yemas de los dedos de Frieren temblaron levemente. Aunque todavía estaban lejos del valle, el humo acre que se elevaba desde dentro todavía le quemaba la garganta. ¿Estás seguro que quieres que pelee contra esa cosa? Señaló la enorme sombra que se alzaba sobre el último acantilado que quedaba el dragón imperial del infierno en medio de un valle fundido abrasado por su aliento iracundo. Era la tercera vez que preguntaba. Aguseed asintió nuevamente. Si esto es porque dije te odio, Aguseed, y ahora quieres enviarme a la muerte, entonces, por favor acepte mis más sinceras y sentidas disculpas. Frieren hizo una profunda reverencia, intentando transmitir su máxima sinceridad. ¿Crees que me estoy vengando de tu habitual falta de respeto? Aguseed levantó la vista con cierta diversión ante su seria disculpa. ¿No lo eres? Frieren lo acusó abiertamente de guardar rencor. Pero Aguseed lo negó. Flame me dijo que una vez derrotaste a Bazal del trono. Se sentó casualmente en una roca al costado del camino, hojeando un libro de hechizos. Pero un general demonio y el dragón imperial del infierno ni siquiera se acercan en escala. Frieren estaba seguro de que algo andaba mal con su cerebro. Nunca dije que tuvieras que matar al dragón imperial del infierno. Aguseed dijo rotundamente. Solo ponte a prueba. Aprovecha esta oportunidad para ganar experiencia luchando contra dragones. Frieren puso los ojos en blanco. Moriré. Si estás en peligro, le cortaré la cabeza al instante. Aguseed mmm. Si muero, te maldeciré. Las yemas de sus dedos rozaron un encantamiento brillante en su libro de hechizos, cuyas letras doradas se reflejaron en sus ojos. Tranquila.
No dejaré que eso pase. Si murieras, Flame quedaría devastada. Él levantó la vista del libro y miró a Frieren. ¿Necesitas que te dé instrucciones durante la pelea? Frieren suspiró y se giró hacia el valle donde estaba sellado el dragón imperial del infierno. Por favor, hazlo. Al entrar en la barrera de contención, Frieren usó su magia de vuelo limitada para flotar. Se reforzó con magia de emisión de frío para resistir el calor del valle. Pero el dragón, que una vez apareció en el acantilado, ya no estaba a la vista. Ella escaneó con sentido de maná, ni en el acantilado, ni en el cielo. Entonces, el charco de lava se expandió. Una cabeza enorme emergió de la superficie fundida. 10 metros de ancho. Un par de ojos cristalinos de color esmeralda. Cuernos en espiral como ramas retorcidas. Era majestuoso, etéreo, si no fuera por el aura sofocante de la muerte inminente. Ningún profesor debería asignar la lucha contra un dragón como práctica extracurricular, ella se quejó. Pero el dragón imperial del infierno no le dio tiempo para prepararse. Sus ojos rebosaban de odio hacia los humanos. La ira de los días pasados estaba a punto de estallar. ¡Fu! Sus alas se extendieron y las corrientes de maná en el valle se invirtieron. Va a escupir fuego. La voz de Aguset resonó en sus oídos en perfecta sincronía con el rugido del dragón. Sin dudarlo, Frieren lanzó la gran barrera de aislamiento que Flame le había enseñado. El aliento del dragón rugió. Aunque el escudo resistió, el intenso calor quemó el flequillo de su cabello blanco. Espero que Flame o Aguset tengan magia para hacer crecer el cabello, ella murmuró, retrocediendo rápidamente. El dragón cargó en el caos. Fortalece la barrera con los otros hechizos de Flame. Aguset instruyó. Frieren apilado. Reforzar la resistencia física mágica. Reforzar la resistencia mágica. Magia. Su barrera dorada parpadeó mientras el maná se drenaba rápidamente. Pero el juicio de Aguset fue acertado. Chocar. El dragón rompió el acantilado, lanzando rocas como misiles. Su escudo resistió, pero los escombros oscurecieron su visión y, a esa distancia, no podía predecir su próximo movimiento. Ajustar ángulo, suroeste 23 grados. Aguset pasó una página de su libro de hechizos sin siquiera levantar la vista. Lanza magia de liberación de relámpago destructivo, con todo su poder en la membrana de sus alas. Frieren se sintió como una marioneta, pero obedeció. Cayó un rayo violeta cegador, exactamente en el blanco. Aún así, sus ojos se abrieron. Apenas quemó el ala del dragón. Incluso sus alas son así de resistentes. Luego llegó el segundo aliento, mucho más feroz que el primero. Su escudo se quebró. Ella desvió la explosión y contraatacó con otro rayo, esta vez en su ojo. Solo sangró un poco. Incluso sus ojos están blindados. Ella estaba lista para huir. Pero la cola se estrelló contra él. ¡Wan! Una barrera desesperada la salvó de ser arrojada a la lava, pero ahora estaba justo en las fauces del dragón. Abrió la boca de par en par. Ella se preparó y luego se acabó. Se dio cuenta de esto cuando la cabeza del dragón, desprendida, flotó junto a ella y su cuerpo cayó sin vida en la lava. Realmente le cortó la cabeza de un solo golpe. Ella se maravilló ante el gran poder de la magia de separación. Mientras descendía con la cabeza del dragón cayendo, escuchó a Aguset cerrar tranquilamente su libro de hechizos. Perdiste la concentración. Intentaste retirarte. Y aún así te alcanzaron. Realmente no entiendo cómo sobreviviste a Livale, el señor de la guerra ensangrentado. Eso fue diferente. Ella suspiró. Pocos usuarios de magia podrían mantener la calma a esta distancia. Si hubiera estado a varios kilómetros de distancia, habría podido correr como entonces. Ella se alejó caminando pesadamente. Entonces se dio cuenta de que Aguset no lo había seguido. Ella se giró. Él no la miraba a ella, sino hacia el bosque. Entonces, ¿eso fue lo que pasó entonces? La rara vez vista expresión divertida de Aguset parpadeó. Con una leve sonrisa, susurró el nombre de un viejo amigo. ¿Livale? Comentario 5. Votar capítulo 21. El señor de la guerra ensangrentado, parte 1. Amigos. Aturdido. JP Aguset acaba de decir, ¿Livale ese, el señor de la guerra ensangrentado? Está cerca. Y por lo que insinuó Aguset, ¿nos está observando? Espera un segundo, entonces ¿por qué no había sentido su maná? Por un breve momento, Frieren pensó que Aguset solo estaba tratando de asustarla por diversión. Después de todo, su detección de maná cubrió 5 kilómetros. Si Livale realmente estaba cerca, no había forma de que no hubiera sentido ni un rastro.
La última vez lo sintió a 5 kilómetros de distancia. De lo contrario, nunca habría escapado. Pero las siguientes palabras de Agusé destrozaron esa ilusión. Se levantó con calma, alisando el libro de hechizos en su mano. Sus ojos profundos se fijaron en una pequeña colina de 10 kilómetros de distancia. Livale, ¿cuánto tiempo planeas seguir espiándonos desde allí? En el momento en que Agusé habló, Frieren sintió una oleada de maná inmenso inundar sus sentidos. Y venía rápido, no, rápido ni siquiera es suficiente para describirlo, y fue lo más rápido que Frieren había presenciado jamás. En solo 3 respiraciones, no más de 5 segundos, ni siquiera tuvo tiempo de lanzar un hechizo o reaccionar. Mientras instintivamente intentaba retirarse hacia Agusé, esa imponente figura que la había perseguido durante un mes entero, obligándola a huir de las montañas Etuas a la capital imperial para buscar ayuda de Flame, y Agusé aterrizó justo frente a ella. Auge, el suelo cerca de Frieren se hizo añicos bajo las botas militares negras, excavando una trinchera de 3 metros de profundidad. Una capa de color rojo oscuro ondeaba al viento. Las piedras dispersas explotaron y se convirtieron en polvo por la pura presión de su maná. Mientras las pestañas de Frieren revoloteaban, el viento arrastrado por la presión de un señor demonio arrojó su flequillo hacia el cielo. Livale, el guerrero más fuerte entre los demonios, el señor de la guerra ensangrentado, estaba a solo 10 metros de distancia. Y él estaba sonriendo brillantemente. A esta distancia, estoy muerto, fue el único pensamiento que quedó en la mente en blanco de Frieren. En ese momento la mano de Agusé descansaba suavemente sobre su cabeza. Esa mano habitualmente fría ahora le trajo un consuelo sorprendente cuando la atrajo hacia sí. Su figura familiar la protegió. Estás asustando a mi hijo, Livale. Por primera vez, el brote mágico encontró la voz y la presencia de Agusé verdaderamente tranquilizadoras. Impresionado por la velocidad y el aura de Livale, ella instintivamente se encogió detrás de Agusé. Frente a ellos, Livale se detuvo notablemente ante la frase mi hijo. Pero solo por un segundo. Como demonio, esas palabras tenían poco significado. Miró alegremente a su viejo amigo y habló como si recordara algo. Agusé, tu sentido del maná es tan agudo como siempre. ¿Cuándo te diste cuenta de mí esta vez? Antes de que nacieras. Agusé no tenía intención de seguirle el juego. ¡Qué frío! ¿De verdad así se saluda a un viejo amigo después de 100 años? Incluso peor que el temperamento de Todd, Agusé no dijo nada, pero a Livale no parecía importarle. Miró la cabeza cortada del dragón imperial del infierno y suspiró con admiración. ¿Tu separación espacial se ha vuelto tan poderosa? Ni siquiera el dragón más fuerte del norte tuvo oportunidad. Esta vez, Agusé lo interrumpió fríamente. ¿Terminaste con las cortesías? Comparado con el entusiasmo de Livale, Agusé era la escarcha misma. Si es así, explica por qué estás aquí. ¿Coincidencia, o algo más? Miró al elfo de pelo blanco que estaba detrás de él. La insinuación era clara. Coincidencia. Livale ni siquiera lo dudó. Y francamente, debería ser yo quien te interrogara, Agusé. Volvió a mirar la cabeza cortada del dragón. Tú eres el intruso para mí. Y tomaste la presa que debería haber sido mía. Siguiendo su mirada, Agusé comprendió. Entonces, ¿viniste por el dragón imperial del infierno? No exactamente. Livale caminó hacia la enorme cabeza del dragón. Lo agarró, inclinándolo ligeramente para mostrar la enorme grieta en su cuerno. Encontré a este dragón por primera vez en las montañas Etuas. Casi le destrozó el cuerno de un golpe, pero huyó. Lo seguí hasta aquí desde ese camino, pero está claro que llegué tarde. No parecía en lo más mínimo enojado porque habían secuestrado a su objetivo. No vas a pedirme mi dragón del árbol de cerezo en flor de carámbano como compensación, ¿verdad? Por supuesto que no. Los ojos de Livale brillaron mientras sonreía y se estiraba. Calentando como un guerrero antes de una pelea. No hay necesidad de compensación. El general demonio más fuerte se enfrentó al mago demonio más fuerte. Una sonrisa hambrienta de guerra se extendió por el rostro de Livale. Agusé, un dragón imperial del infierno no se compara con la emoción de reencontrarme contigo. Comentario 12. Votar capítulo 22. El señor de la guerra ensangrentado, parte 2. Ante la intención de lucha de Livale, Agusé permaneció impasible de principio a fin. Su dedo índice golpeó suavemente la cubierta de cuero del libro de hechizos. Con calma, observó a Livale jugar con la cabeza cortada del dragón imperial del infierno. ¿Quieres pelear conmigo aquí? ¿Qué otra cosa? Incluso después de darse cuenta de que Agusé no tenía intención de luchar, Livale todavía preguntó divertido.
En respuesta apareció un destello de Severance, simple y sin adornos. Grieta, falló por poco a Livale, y en cambio cortó limpiamente el otro cuerno intacto del dragón imperial del infierno. Naturalmente, se dividió en dos. No creo que sea necesario en absoluto. Aguset levantó la mano, indicándole a Livale que observara la diferencia entre sus ataques. Nunca me has vencido. Y si volvemos a luchar, esta vez no será diferente. Livale no lo negó. No cuestionó su propia inferioridad respecto a Aguset. Reconoció que cuando se enfrentara a la magia de separación, no le iría mejor que al dragón. Pero, para un guerrero, luchar no se trata solo de ganar o perder, trazó la leve cicatriz que una vez dejó en el cuerno restante del dragón. Luego apretó los dedos a su alrededor. Deberías entender eso, Aguset arrancando el cuerno con sus propias manos, Livale miró hacia arriba. Para mí, la victoria no importa. Lo que importa es si puedo luchar con libertad y a gusto. Si se hubiera tratado de un guerrero curtido en la batalla, tal vez habrían estado de acuerdo con Livale. Desafortunadamente, frente a él se encontraba un mago sin emociones. Entonces deberías ir a buscar a su majestad el rey demonio. Aguset sugirió secamente. Con su personalidad, dudo que te rechace. Ahora Mei Livale gimió, aparentemente recordando una experiencia que le provocó dolor de cabeza. Si molesto a su majestad, Schlatzdikual me maldecirán hasta la muerte. Aguset levantó una ceja y ofreció otra verdad. Comparado con ser derribado por mi separación espacial, ser maldecido a muerte no suena tan mal. Además, ¿no siempre te echas atrás al final? ¿Como las últimas 12 veces? Confirmando que Livale hablaba descaradamente en serio, Aguset levantó una mano y disparó otro ataque de Severance. Este pasó tan cerca que cortó varios mechones de cabello de Livale. ¿No te parece que es una petición irrazonable? Pero ni el comentario ni el sarcasmo parecieron inmutar a Livale. Todo lo contrario. Parecía aún más encantado. Para nada. Después de todo, los demonios nunca tuvimos algo llamado vergüenza. Mientras Aguset consideraba si debía darle al risueño Livale una separación espacial de verdad, de repente, Livale dejó de lado todo espíritu de lucha y se reclinó perezosamente sobre el cuello cortado del dragón. Olvídalo. Dijo inesperadamente. Parece que realmente no tienes intención de pelear, en solo 100 años, te has vuelto muy aburrido. Entrecerrando los ojos, Livale no pudo evitar recordar. El tú de hace un siglo nunca rechazaría mis desafíos. Aguset hizo una pausa ante eso, pero su expresión no cambió. Estoy ocupado ahora. No tengo tiempo para jugar contigo. También estabas ocupado hace un siglo. Ahora estoy aún más ocupado. ¿Es eso realmente todo? Livale cuestionó. ¿O es por culpa de ese archimago humano y... ¿Cómo se llamaba? ¿Flame? Te cambió. Aguset levantó 2 dedos. Livale reconoció bien la postura. Fue una ruptura espacial. Una palabra más y te mataré. Livale se sentó, divertido al ver que Aguset finalmente mostraba una grieta en su fachada. Intentar matar a tu viejo amigo de 300 años por unas pocas palabras. Brutal. Parece que las preocupaciones de su majestad no eran infundadas, esa última línea finalmente hizo que Aguset frunciera el ceño. ¿Las preocupaciones de su majestad? ¿No lo sabías? Livale reveló fácilmente el máximo secreto del rey demonio. Schlatz y su majestad están de acuerdo. Hay una gran posibilidad de que tú, debido a ese humano llamado Flame, te enfrentes a la raza demoníaca en la próxima guerra. Así que, para no forzar su mano, su majestad decidió esperar a que ese humano muriera antes de lanzar una guerra a gran escala. Dicho todo esto, Livale estudió la expresión de Aguset. ¿Eso es todo? Aguset preguntó sin mostrar ninguna respuesta emocional. ¡Qué risa! ¿De verdad crees que lucharía por la humanidad? Livale no pudo determinar si hablaba en serio, por lo que no insistió. Pero él, en cambio, planteó la pregunta que más le intrigaba. Aguset, ¿es realmente tan importante para ti perseguir la emoción? Aguset no respondió. O mejor dicho, después de escuchar lo que dijo Livale sobre la preocupación del rey demonio, trató a Livale como si no existiera. Se giró, tomó a Frieren, que todavía se escondía silenciosamente detrás de él, de la mano, y comenzaron a caminar de regreso hacia el camino de donde vinieron. Ni siquiera una despedida. Livale se sentó en la cabeza del dragón y llamó a Aguset, que se retiraba. No esperaba una respuesta. Pero para su sorpresa, Aguset, justo antes de desaparecer en el bosque, giró ligeramente la cabeza. Sobre mi hijo, y gracias por ser tan amable con ella en aquel entonces. Gracias.
Pero, eso no era necesario en absoluto. Viendo a Auseed desaparecer con ese elfo bajito de pelo blanco a cuestas, Livale se recostó sobre el cráneo del dragón y miró fijamente el sol abrasador. Si no hubiera sentido tu maná persistiendo en su espalda, entonces jamás habría seguido a un mago mediocre desde las montañas Etuas hasta la capital humana. Comentario 8. Votar capítulo 23. La preocupación de Auseed, parte 1. Cuarto año de vida en la capital imperial, 2 semanas después de la subyugación del dragón imperial del infierno. La mañana después de una nevada fue especialmente brillante. En pleno invierno, los ocasionales días soleados siempre parecían traer un inexplicable buen humor. Incluso los perros que viven en Iceberg correteaban alegremente por las calles. Pero dentro de la pequeña casa compartida por Auseed y Flame, en su dormitorio, Flame estaba sentado apoyado contra la cama, inusualmente preocupado. Y la razón de su angustia, sin duda, era Auseed. Ha estado actuando extraño últimamente. Esa fue la conclusión a la que llegó Flame después de varios días de observación. Para los extraños, incluido Frieren, el comportamiento de Auseed probablemente no había cambiado en absoluto. Después de todo, siempre llevaba la misma cara ilegible, ocultando sus pensamientos a todo el mundo. Pero ¿cómo pudo Flame no notar un cambio en el hombre junto a su almohada? Apoyó los dedos sobre la sábana arrugada, limpiando el calor residual que había quedado. Recordando la forma en que esos brazos siempre serenos de repente la habían apretado en medio de la noche, Flame frunció el ceño y contempló en silencio. Está preocupado. Desde que regresó de la subyugación del dragón imperial del infierno, algo le ha preocupado. Ella no sabía la causa. Y eso era raro. Ya sea durante sus 10 años de viaje o sus 4 años en la capital, ella siempre había podido comprender lo que pesaba en la mente de Auseed. Pero esta vez, no tenía ni idea. ¿Pasó algo inesperado durante la batalla? No debería haber. Ella bajó la mirada. Las yemas de los dedos recorrieron la fresca seda de la ropa de cama, deteniéndose donde la luz se encontraba con la sombra. Si algo realmente hubiera salido mal, incluso si Auseed no me lo hubiera dicho, Frieren realmente lo habría ocultado también. Un destello de decepción pasó por su mirada. Levantó un mechón de cabello caído y parpadeó lentamente. El peine de plata que estaba sobre su tocador no se había movido en días. ¿Qué clase de preocupación y haría que se olvidara de peinarme cada mañana? El más grande archimago del Imperio Unificado bajó la cabeza suspirando silenciosamente por su incapacidad de compartir las cargas de su marido. Cuando el cielo se despejó, de repente llegó el mediodía. En la espalda del dragón de la vena celestial Frieren, que había estado holgazaneando toda la mañana, regresó puntualmente al castillo. Ella se sentó frente a Auseed, quien estaba decodificando el libro de hechizos del sabio Euid. El viejo tomo crujió suavemente bajo sus dedos. Pero Frieren no sintió el peso de esas emociones ocultas en las antiguas runas. Así que simplemente se desplomó en el escritorio, esperando perezosamente que Auseed anunciara las lecciones de la tarde. No hay clases esta tarde. La voz llegó a sus oídos como música celestial. Ella levantó lentamente la cabeza, frotándose los ojos y los oídos, luego dijo: Auseed, creo que estoy enfermo. Acabo de oírte decir algo que solo aparece en sueños. No hay clases esta tarde. No escuchaste mal. La pluma en la mano de Auseed se cernió sobre una runa, la tinta formó un punto irregular mientras hacía una pausa. Se repitió. No hay clases esta tarde. Así que estoy soñando después de todo. Frieren bostezó y dejó caer la cabeza hacia atrás sobre el escritorio. Claro, y sin clase. ¿Y qué clase de tontería es esa para un sueño? Pasaron 5 minutos antes de que se diera cuenta de que no estaba soñando y volviera a sentarse. Mirando fijamente a Auseed, cuyos ojos nunca dejaron el libro de hechizos. ¿De verdad que no tienes clase? En realidad. Su confirmación no la llenó inmediatamente de alegría. Necesitaba una aclaración más. ¿Sin clase qué significa exactamente? Sin siquiera levantar la vista, Auseed detuvo su pluma y dijo: Parece que Flame quiere hablar contigo. Y añadió: Ella te estará esperando en el hombro izquierdo del dragón de la vena celestial. En la sala de estar de la pequeña casa, el fuego crepitaba en el hogar y las chispas brotaban del roble ardiendo. Los dedos de Flame se apretaron inconscientemente alrededor de su taza de té, los nudillos pálidos bajo el resplandor de la porcelana. Amigos, cuéntenme todo sobre lo que pasó durante la misión del dragón imperial del infierno. Habiendo tomado prestado a Frieren de Auseed para la tarde, ella llevó a la niña de regreso a casa y comenzó a interrogarla sobre aquellos días desaparecidos.
Flame esperaba tener que excavar en montones de información inútil para encontrar la raíz de la preocupación de Abuseed. Pero después de escuchar solo un poco, te encontraste con el archidemonio que una vez te cazó. ¿Qué quieres decir con que dijo que el rey demonio pospuso la guerra por mi culpa y por Abuseed? Espera un segundo, ¿estás diciendo que Abuseed también actuó de manera extraña después de que este archidemonio me mencionó? Una pregunta tras otra reveló una verdad aterradora. Resulta que no había encontrado la razón hasta ahora simplemente porque Frieren no se lo había dicho. Flame dejó escapar un suspiro de alivio. Luego agarró con fuerza las mejillas de Frieren. Aprendiz idiota. ¿Por qué esperaste a que te preguntara algo tan importante? Me olvidé. Frieren murmuró algo con las mejillas aplastadas, su lógica era clara aunque su discurso no lo fuera. Regresé, mis vacaciones se acortaron y me metí en clase sin parar y olvidar decírtelo es bastante normal, ¿verdad? Flame suspiró y soltó su rostro, frotándose la frente ante la lógica de su estudiante hambriento de vacaciones. Está bien, no te lo reprocharé. Ella se levantó y le dio unas palmaditas en la cabeza a Frieren. Tienes el resto de la tarde libre. Vuelve antes de la cena. Sin esperar una respuesta, voló hacia el dragón de la vena celestial. Puaji. Frieren hizo pucheros mientras la veía volar. Déjalo descansar, es solo para no molestarlos, Eri. De vuelta en el castillo en la cima del dragón de la vena celestial, Flame se detuvo frente al estudio vacío. La pluma estaba torcida en el tintero y el libro de hechizos de Ewig yacía abierto en la brisa. Extendió la mano para estabilizar las páginas crujientes, el pergamino se sentía áspero bajo su palma. Aquí tampoco, después de buscar por todo el castillo y aún no encontrar a Abuseed, Flame cerró los ojos y pensó dónde podría estar. Tal vez, allá. Ella miró hacia afuera a través de las vidrieras, siguiendo el sendero a través de los campos más allá del castillo y hacia el enorme árbol antiguo que se alza en el corazón del bosque. Comentario 10. Votar capítulo 24. La preocupación de Abuseed, parte 2. Hace 300 años, rechacé la concesión del rey demonio para convertirme en uno de los 7 sabios del colapso, con solo una pizca de humanidad restante. Después de lo que debería haber sido una siesta perfectamente normal, me olvidé por completo de lo que fue ser humano. No hubo señales, ni reacciones. Simplemente salí de un sueño como siempre lo había hecho, abriendo lentamente los ojos bajo la sombra de un árbol. Y desde entonces nunca más volví a tener sueños que pertenecieran únicamente a los humanos. Era tan tranquilo, tan sencillo, que al principio no me di cuenta. Cuando me di cuenta de que había perdido mi humanidad, ya no tuve ninguna reacción al respecto. Fue como si este cuerpo llamado Abuseed hubiera sufrido una actualización del sistema. Me había convertido en un demonio puro. La primera vez que la idea de recuperar la emoción cruzó por mi mente no fue por culpa de un humano, sino de un elfo llamado Minut. La conocí en una aldea de elfos masacrados por el ejército del rey demonio. No hice ningún esfuerzo por ocultar lo que era, pero ella no mostró miedo. Más que eso, ella me resultaba extrañamente familiar, como si ya nos conociéramos de antes. Pero no tenía ningún recuerdo de su cara ni de su nombre. Por curiosidad, le permití que me siguiera, que estuviera bajo mi protección. Esto duró 2 años. Durante ese tiempo, como pago por mi protección, ella compartió conmigo casi todos sus conocimientos. Incluso el día que nos separamos, ella todavía parecía estar esperando que yo recordara algo. Pero, desgraciadamente, ni siquiera ver su silueta desvanecerse en la distancia despertó algún recuerdo. Aún así, ella planteó una pregunta. ¿Realmente la conocía? ¿Hubo algún fragmento de memoria perdido con mis emociones, desvanecido tan completamente que no dejó rastro? Eso se convirtió en mi motivación para buscar la emoción. Para recuperar recuerdos que había olvidado por completo. Pero con el tiempo, dejé ese objetivo atrás. Porque a medida que pasaban los años, los recuerdos se volvían irrelevantes. Lo que realmente me consumió fue la búsqueda de la emoción misma. Aunque pasaron 200 años sin progreso, mi interés nunca disminuyó. 80 años más tarde conocí a un ser humano interesante en la meseta norte. Y desde ella vi la posibilidad de recuperar la emoción. Ese humano se llamaba Flame. Flame, ella era extraña. Extraño no fue suficiente. Diría que loco sería más preciso. Su familia había sido asesinada por demonios y ella debería habernos temido más que a nadie. Sin embargo, solo porque la perdoné después de que me atacó, ella empezó a hablarme una y otra vez, como si hubiera olvidado que yo era un gran demonio. Una vez que escuchó quién sabe de dónde que alguna vez tuve emociones humanas, comenzó a molestarme para que lo confirmara.
Cuando finalmente respondí sí por fastidio, ella se aferró a mí sin descanso. Se ofreció voluntariamente a ayudarme a recuperar la emoción. Me arrastró de un lugar a otro sin permiso. Al principio pensé que sus acciones no tenían importancia, pero con el tiempo llegué a creer que realmente podrían funcionar. Así que la seguí. Un día, sentada en un campo de flores florecientes, me preguntó: ¿estás interesado en la mítica aureola? Por supuesto que dije que no. Pero cuando ella dijo que quería buscar a Aureola y me preguntó si podía ir con ella, dije que sí. Porque en ese momento realmente pensé que podía encontrar emoción con ella. Así comenzó un viaje de 10 años. Durante esos 10 años nos enfrentamos a pirámides invertidas y jardines celestiales que quedaron de la era mítica. Exploramos la cripta subterránea sellada del demonio del espejo. La tumba real caída. Cruzamos las montañas Chino cubiertas de nieve en pleno invierno, y observé desde lejos las ruinas de una catedral de la diosa bajo un cielo estrellado. Una a una, las leyendas de los cuentos de hadas fueron comprobadas y documentadas por nosotros. En estas innumerables aventuras, me acostumbré a su presencia. Al final del viaje, en el extremo norte de Ende, encontramos la legendaria Aureole. Después de hablar con uno de los amigos fallecidos de Flame, emprendimos el regreso. Aunque tuvimos la desgracia de encontrarnos con el rey demonio, escapamos con vida. Pero al final el viaje de 10 años terminó y aún no había recuperado la emoción. Debería haberme separado de Flame como lo hice con innumerables personas más. Pero ella me pidió que me quedara, con la excusa más pobre imaginable. Y así me quedé. Quería ver si esta persona podía ayudarme a encontrar la emoción que había perseguido durante siglos. Siguiendo la sugerencia de Flame, comencé a representar una relación contractual que los humanos llamamos matrimonio. Hasta ahora. Y ahora estoy confundido. Porque después de ver a Libaire, el día que volví a casa, para ser exactos, esa noche tuve un sueño. Fue corto. No más de 5 segundos. Pero sé, sin duda, que fue un sueño. El primer sueño en 300 años. Pero solo duró esa noche. Después de eso, los sueños desaparecieron nuevamente. Esta es la raíz de mi confusión, de mi problema. ¿Qué significa exactamente Flame para mí? Toca Flame caminaba tranquilamente por un sendero forestal, como si estuviera paseando por un jardín. El tranquilo bosque no tenía nada de la pomposa decoración del castillo ni de las grandes esculturas de la capital. Y quizás por eso trajo paz y tranquilidad. Su estado de ánimo fue mejorando poco a poco a medida que caminaba. Hasta que llegó al final del camino. Debajo del imponente y antiguo árbol. Como era de esperar, Auseet se quedó allí en silencio. Ningún movimiento. Ninguna palabra. Simplemente de pie bajo el vasto dosel, perdido en mis pensamientos. Flame dio un paso adelante. Ella cruzó la tierra suave como una brisa a través de las hojas caídas, llegando a su lado. Ella sabía que Auseet la había notado. Pero ella no dijo nada, y él tampoco. Pasó el tiempo. La tarde pintó las escamas del dragón de la vena celestial en oro. Aún así, ninguno de los dos habló. Estaban uno al lado del otro, respirando juntos en silencio bajo el árbol. Auseet se dio cuenta de que había visto esa escena antes. Bien, y en ese sueño. En el sueño, Flame estaba a su lado tal como estaba. No hay palabras entre ellos. Giró la cabeza y vio que Flame había hecho lo mismo. ¿Es hermoso? Flame preguntó suavemente, con ojos suaves. Auseet no respondió. En cambio, por una vez, sonrió. Y hasta se rió suavemente. Vamos. Él dijo. Es hora de volver a casa. Comentario 11. Votar capítulo 25. La magia de la eterna juventud, parte 1. Quinto año de vida en la capital imperial. Cuando el duro invierno de iceberg finalmente fue barrido por los cálidos vientos del norte, la vida pacífica de la pequeña familia de 3 personas volvió a su normalidad. El aula de Flame volvió a abrir ya que los magos de la corte regresaron antes de lo esperado. Auseet continuó decodificando libros de hechizos mientras instruía a Frieren como siempre. Si hubo algo que cambió, fue entonces que Frieren finalmente logró progresar con su magia de vuelo. Pasó de volar solo 5 metros a poder volar 10 metros. A este ritmo, dentro de 1000 años, quizá apenas puedas alcanzar al dragón de la vena celestial. El mismo viejo valle en la espalda del dragón de la vena celestial. Auseet observó a Frieren tambalearse flotando 10 metros en el aire y de repente dio su opinión. Te dije que estaba progresando. Frieren, flotando de orgullo, infló sus mejillas y colocó sus manos en su cintura. Discípulo tonto, no te estaba felicitando.
¿No fue eso un cumplido justo ahora? Creo que hasta los demonios podían darse cuenta de que estaba siendo sarcástico. Qué malo. Y antes de que Frieren pudiera terminar de quejarse, su cuerpo comenzó a balancearse. Una señal de que la magia de vuelo se está desestabilizando. Al verla perder el equilibrio debido a su postura de manos en las caderas y comenzar a caer nuevamente, Aguseet simplemente observó fríamente. Se quedó mirando fijamente mientras el elfo de cabello blanco se estrellaba contra el suelo. Discípulo necio. Y por primera vez, el gran demonio más fuerte dudó de sus propias habilidades de enseñanza. Vamos, podrías haberme atrapado, yaciendo tendido en el suelo, Frieren murmuró, sintiéndose traicionado. Un estudiante pobre debe estar preparado para ser tratado de manera diferente por su maestro. Aguseet respondió con una expresión en blanco. No soy tan malo, es solo que no soy apto para la magia demoníaca. ¿Ves? En cuanto a la magia del sistema humano, aprendo rapidísimo. Se sacudió el polvo y trató de defender su ritmo de aprendizaje. ¿Magia del sistema humano? ¿Te atreves a afirmar que eres rápido con la magia humana y...? Aparte de los hechizos modernos desechables como magia para purificar el agua turbia, ni siquiera puedes aprender uno solo de los hechizos mágicos humanos de la era mítica que te enseñé. Aguseet se burló y la miró de reojo. Mirando la cara de no sé de qué estás hablando de Frieren, suspiró con un murmullo de discípulo sin esperanza y se giró hacia el castillo. Frieren tarareó orgullosamente, declarando la victoria en su desvergüenza, y siguió su silueta hasta casa bajo el atardecer. Golpe, ¿aún vas a responder? Basta de contestar, Golpe, ¿seguirás haciéndote el tonto? Ya no te hagas el tonto, Golpe, ¿seguirás actuando de manera irrazonable? Flame, no volveré a portarme mal. A la hora de la cena en la casita Frieren se arrodilló ante Flame, que sostenía una regla. Sus palmas estaban rojas por los golpes, las mantenía en alto mientras sollozaba, esperando misericordia. Golpe, otro golpe firme, mientras Flame comía el helado de bayas que había preparado Aguseet. Este es tu castigo por descuidar tus estudios. Sin ninguna piedad, Flame impartió su disciplina. Mamá, me equivoqué. No lo volveré a hacer. Al oír la palabra mamá, Flame se dio una palmada en la cara y golpeó una vez más. Incluso me llamas mamá solo para librarte del castigo. Amigos, ¿cómo van a poder llegar a ser unos verdaderos magos así? Después de 5 golpes sólidos, Frieren estaba completamente despertado. Ella no protestó, solo repitió sus disculpas entre lágrimas. Aguseet se sentó frente a Flame y observó la conmovedora escena en silencio. Cuando vio que Frieren le lanzaba una mirada feroz, simplemente le hizo una señal a Flame. Y así, siguió otra huelga. Odio a Aguseet más que a nadie, se tragó las palabras a la mitad, temerosa de no poder cenar. Afortunadamente, después de ese pequeño castigo, Flame la dejó regresar a la mesa. Aún así, después de 2 bocados, Frieren recuperó su descaro y comenzó a discutir. En realidad no es mi culpa no poder aprender esos hechizos, como aquellos hechizos humanos de la era mítica que Aguseet me enseñó, incluso confunde los nombres y funciones de algunos de ellos, recordando solo los encantamientos. ¿Cómo es que es mi culpa? La magia nace de la imaginación. Incluso si conoces el encantamiento, sin entender su nombre y efecto, no puedes usarlo. Así que, técnicamente, Frieren tenía razón. Pero solo técnicamente esos hechizos que preparé se pueden decodificar a través de sus encantamientos. Aguseet, con los ojos todavía fijos en su té, respondió claramente. Como el que te di una semana para analizar de 42 runas, solo descifraste 6. Y 4 de ellas estaban equivocadas. Antes de que pudiera terminar, Frieren lo interrumpió enojado. Puedes culparme. ¿Qué clase de profesor le da a sus alumnos la descifrado de hechizos de la era mítica como tarea? Podrías haberlo hecho tú mismo, ya que eres rápido. ¿Por qué torturarme con eso? Aguseet bebió tranquilamente el té que Flame le entregó. Lentamente levantó la mirada hacia el elfo indignado. No los volví a descifrar porque esos hechizos no me servían de nada. Pero te hice intentarlo porque algún día los necesitarás. Eso también llamó la atención de Flame. ¿Cómo qué? Ella preguntó con curiosidad. ¿Cuál de esos hechizos de la era mítica que arruinaste necesitará Frieren en el futuro? Magia de activación de volcán, magia de invocación de meteorito, magia de creación de dragón de hueso y aunque no pudo relacionar los nombres exactos de los hechizos y sus efectos con sus encantamientos, Aguseet recordó algunos y los enumeró. También magia de lluvia torrencial, magia de almacenamiento, y el hechizo que fija la condición física de un mago de forma permanente en un solo momento en el tiempo, magia de la eterna juventud.
Magia de la eterna juventud y Flame hizo una pausa y bajó su taza de té. Mirando seriamente a Aguseed. Espera, Aguseed, repite ese último hechizo. Él la miró confundido por su reacción. Aún así, repitió. Un hechizo que fija el estado físico de un mago de forma permanente en un solo momento en el tiempo. Magia de la eterna juventud. Comentario 17. Comentario. Votar capítulo 26. La magia de la eterna juventud, parte 2. 2 días después, en los campos de nieve de Estmal, en la meseta norte, viajando en un trineo de renos con Flame en el camino hacia la veta del cristal de nieve sagrada, también el mismo sitio donde descubrió por primera vez la magia de la eterna juventud. Aguseed no pudo contener su pregunta. Dirigiéndose a Flame, que estaba acurrucada en sus brazos buscando calor. Es solo un hechizo trivial. ¿Por qué te interesa tanto? ¿A quién no le interesaría y? Flame pronunció la última sílaba juguetonamente, mientras su rostro se inclinaba más cerca de Aguseed. Para los humanos, la eterna juventud es extremadamente tentadora. ¿Es eso así? Aguseed extendió la mano y se quitó un copo de nieve del rabillo del ojo. Aún así, arrastrarme cientos de kilómetros en solo 2 días es demasiado y él miró sus lóbulos rojos y congelados y comentó. Flame frotó su nariz contra el cuello de piel de su abrigo, hundiéndose más en su abrazo, sus dedos fríos se calentaron cerca de su pecho. Es tu culpa. ¿Quién te dijo que hicieras ese hechizo y nunca me lo contaste? Ella gruñó, apretándose aún más cerca de Aguseed. Él solo pudo suspirar impotente. Desatando la cuerda de piel de ciervo que aseguraba la manta, sus dedos brillaron débilmente con magia, se detuvo levemente en el nudo y luego los envolvió a ambos en una gruesa manta de lana de camello. Al mismo tiempo, sus dedos helados encontraron su camino hacia su espinilla. Mientras se adaptaba a una posición más cómoda en sus brazos, Aguseed intentó explicarlo. He vivido desde el final de la era mítica, y la cantidad de hechizos que conozco es incontable. Con hechizos como la magia de la eterna juventud, incluso he olvidado los conjuros correctos. Claro, no puedo enumerarlos todos con precisión. Él suspiró de nuevo, apretando su agarre sobre ella un poco más. Y lo has olvidado, ¿verdad? Una vez te dije que te enseñaría la magia de la era mítica, pero te negaste. Soy el discípulo del gran mago Serie, eso fue lo que dijiste en aquel entonces. Al escuchar a Aguseed, Flame presionó su frente contra su cuello y replicó. Aún así, deberías haberme hablado de este hechizo, ¿por qué? Aguseed esperó pacientemente su razonamiento. Y Flame le dio una respuesta que no pudo comprender fácilmente. Porque soy humano. Y los humanos, envejecen. ¿Edad? Al escuchar su respuesta desconcertada, Flame tomó su mano y la presionó contra su mejilla. Mirar. Ella guió lentamente la punta de su dedo hacia el rabillo del ojo. Soy mucho mayor que hace 10 años. Aquí tengo arrugas. Aguseed bajó la cabeza y examinó su rostro de cerca y con seriedad. Su pulgar acarició su mejilla aún suave. ¡Ay! Flame inclinó ligeramente la cabeza, enterrando la mitad de su rostro en su palma. En esa pequeña sombra, ella parpadeó suavemente. Aunque las palabras de Aguseed la deleitaron, ella corrigió honestamente. Sí, las hay. Te ves exactamente igual que hace 10 años. Al escuchar esa sincera declaración de Aguseed, Flame rió amargamente y bajó la mirada. Eso es algo muy astuto de decir, ella continuó inconscientemente en voz baja. De todos modos, no quiero que me veas envejecer. Aguseed rozó las puntas escarchadas de su cabello, y la vibración de su nuez de Adán recorrió su piel cercana. Él dijo. No me importaría. Lo sé. La voz de Flame se convirtió en un suspiro. Sus dedos se apretaron alrededor de su cuello, con los nudillos pálidos. Pero aún así no quiero que lo veas. ¿Qué esposa no desearía que su marido pudiera verla siempre en su momento más bello? Se abrazaron en silencio durante un largo rato antes de que Aguseed finalmente los rompiera. Aún así, no hay necesidad de hacer tanto esfuerzo para conseguirlo, ¿verdad? Podría darte esos conjuros. Encontrarías la magia de la eterna juventud en 5 años. Flame, con los ojos aún cerrados, se golpeó el pecho suavemente al ritmo de los latidos de su corazón. 5 años es demasiado tiempo. ¿Lo es? Aguseed tomó su mano y envolvió sus dedos fríos en su cálida palma. A lo lejos, el grito de un búho nival sobresaltó al reno, sacudiendo sus astas. El trineo se sacudió ligeramente, lo que provocó que Aguseed instintivamente apoyara su espalda baja. Flame dejó escapar un gruñido ahogado dentro de la manta. Para los humanos, es mucho tiempo, sobre todo teniendo en cuenta lo que podría llevar a aprender el hechizo.
Si se trata de algo como la magia de reversión de maldiciones, que requiere más de 100 años de entrenamiento, no tiene remedio. Aún así, está bien. Aguseed levantó la mano hasta sus labios y respiró aire cálido sobre ella. Después de todo, ya lo sé, solo que olvidé el encantamiento correspondiente. Él colocó su mano nuevamente debajo de la manta y continuó. Si realmente se necesitan más de 100 años para volver a aprenderlo, entonces simplemente usaré transferencia mágica para pasártelo a ti. Al escuchar algo que ella esperaba, las pestañas de Flame temblaron levemente, como ramas que se doblan bajo la nieve. Su voz era casi inaudible. Puede ser, pero no me gusta atribuirme el mérito de tu esfuerzo y no me importa. En el peor de los casos, solo pasaré otros 100 años aprendiéndolo de nuevo. Ese tiempo para mí es apenas un abrir y cerrar de ojos. Flame miró la mandíbula de Aguseed, queriendo decir algo más. Pero la campana del reno sonó alegremente, ahogando sus palabras inacabadas. Juntos miraron hacia adelante. La veta de cristal de nieve sagrada brillaba entre la nieve que giraba, como un laberinto de cristal natural. ¿La ruina de la era mítica está aquí? Flame preguntó suavemente. Sí, para ser precisos, está dentro de la veta del cristal de nieve sagrada. El trineo se detuvo gradualmente en la entrada de la caverna cristalina. Aguseed fue el primero en descender, crujiendo sobre la nieve que le llegaba hasta las rodillas. Se giró y le tendió la mano a Flame. Ella se levantó lentamente, guiada por su mano. ¿Exploraste completamente esta ruina la última vez? Mirando fijamente los cristales brillantes, Flame preguntó. No exactamente. Aguseed se rascó la barbilla, tratando de recordar. Acabo de despejar el camino hacia el centro. Después de encontrar la placa de piedra con el encantamiento de la magia de la eterna juventud, me fui inmediatamente. Al oír esto, una sonrisa se extendió por el rostro de Flame. Desde que terminaron nuestros viajes, no hemos vuelto a explorar una ruina juntos. Entonces, Aguseed y Flame, tomándole la mano con interés, preguntó con un brillo en los ojos. ¿Te apetece una aventura en ruinas al estilo antiguo? Comentario 10. Votar capítulo 27. La magia de la eterna juventud, parte 3. Aguseed, entonces esta ruina mitológica era en realidad un laberinto, ¿eh? Creo que si no hubieras hecho 9 desvíos seguidos, habría sido una torre en espiral normal descendiendo. Aguseed, esta carretera principal parece segura. Vamos por aquí. ¿A salvo dónde? Solo siente la retroalimentación del maná. Sabrás que este camino está lleno de trampas y es un callejón sin salida. Encontré las escaleras al siguiente piso. Bien, decisión tomada. Volvamos a ese cruce y probemos otro camino. Podríamos haber ido directo al siguiente piso. Bien, lo que te haga feliz. Este tipo de conversación ocurrió en cada piso de la ruina mitológica. Aguseed originalmente pensó que podría recorrer a toda velocidad esta ruina que había visitado previamente en 10 minutos. Pero acompañando a Flame piso tras piso, deambulando por ahí explorando cámaras ocultas y caminos misteriosos, ocasionalmente lidiando con monstruos que aparecen de la nada y desactivando trampas infernales que quedaron de la era mitológica, al final, los dos grandes magos pasaron una tarde entera limpiando los primeros 6 pisos de las ruinas de 7 pisos. Y ahora, en una cámara oculta no lejos de la entrada al 7º piso, Aguseed permaneció en silencio a un lado, observando a Flame enfrentarse a un cofre del tesoro inmóvil. ¿Esta firma de maná, es una mímica o un libro de hechizos? Es muy complicado. Flame se agachó frente al antiguo cofre adornado, dudando si abrirlo. Flame, eso es un imitador. Aguseed afirmó esto basándose en su detección de maná. No necesariamente, Aguseed. Tu detección de maná no siempre es precisa. Flame giró la cabeza con una expresión de sé de lo que estoy hablando. Incluso la detección de maná de serie tiene un 1% de posibilidades de equivocarse al juzgar a los imitadores. Aguseed no pudo seguir su lógica, así que inclinó la cabeza y preguntó. ¿Entonces? Entonces, todavía hay un 1% de posibilidades de que sea un libro de hechizos. Flame, por alguna razón, sonaba inusualmente confiado. Pero Aguseed todavía rechazó su teoría. Estoy seguro de que es un imitador. Pero con mi experiencia como gran mago, diría que definitivamente es un libro de hechizos valioso. Flame cerró los ojos y colocó su mano sobre el pecho. Como si sintiera algo único. Y Aguseed abrió la boca, pero al final no discutió más. Simplemente miró a Flame, que estaba a punto de abrir el cofre, y dijo con impotencia. Primero déjame decirte esto. Si te muerde un imitador, no voy a romperlo desde afuera.
Si tu cabello se deshace cuando te sale un brote desde adentro, tampoco lo voy a arreglar. Al oír eso, Flame dudó un poco. Pero al final, ella se mantuvo firme en su creencia. Créeme, definitivamente es un libro de hechizos. Flame habló con seguridad y abrió lentamente el cofre adornado. Y entonces el imitador le mostró los colmillos. Crujido, antes de que el imitador pudiera morderla, la magia de separación de Aguset ya había atacado. El imitador se partió por la mitad y se desintegró en cenizas. Después de todo, no es un libro de hechizos. Parece que a veces me falla la intuición. Flame se frotó la barbilla, un poco decepcionada. Pero ella no parecía tan sorprendida. Aguset, por su parte, la reprendió sin rodeos. Te dije que era un imitador. Nunca he visto que tu intuición acertara ni una sola vez en estos casos. Flame ignoró las críticas. En lugar de eso, hizo otra pregunta. ¿No dijiste que no interferirías? Ni siquiera un poco nerviosa, se giró y sonrió después de que el imitador desapareció. No quería perder más tiempo en algo así como un imitador. Aguset dijo con calma, observándola sonreír incluso después de ser regañado. ¿Cómo es eso un desperdicio? Fue divertido, ¿verdad? No me pareció divertido en absoluto. Aguset respondió sin expresión. Entonces, para sorpresa de Flame, la levantó y la cargó sobre su hombro. Y caminó paso a paso hacia el 7º piso. Bájame. Prometo que no me alejaré. Flame, recostado sobre su hombro, tocó la parte posterior de la cabeza de Aguset. Te dejaré cuando lleguemos al último piso. Aguset respondió mientras bajaba las escaleras. En menos de 20 segundos, llegaron al 7º piso y o al menos, a la entrada. Una puerta hecha de antigua piedra de color negro intenso les bloqueaba el paso. Si se tratase de una puerta de piedra normal, Aguset la habría abierto de golpe fácilmente. Pero este era diferente. En el centro de la puerta había una gigantesca talla de piedra, vagamente familiar, de la cabeza de un demonio, que emanaba una risa siniestra. Aguset se detuvo. ¿Qué es eso? Flame, asomándose por el costado de Aguset, preguntó con curiosidad por la cabeza demoníaca en la puerta. Un demonio glotón, sellado por humanos mitológicos para actuar como mecanismo de desbloqueo de la puerta. Esto dejó a Flame aún más confundido. Ella sabía que los demonios glotones se alimentan de maná, pero ¿qué quieres decir con mecanismo de desbloqueo? Ella le dio una palmadita en la espalda a Aguset y presionó aún más. Aguset colocó su mano sobre la cabeza del demonio y explicó. Esta puerta está hecha de una roca especial impregnada con un mineral que sella demonios, procedente de la era mitológica. Así que la magia de ataque es inútil. Solo puede ser descubierta por el demonio. El método de desbloqueo real es decir la contraseña establecida por los humanos mitológicos. Pero no tenías contraseña en ese entonces y así que hay otra manera. Flame preguntó. Aguset asintió. Entonces su mano brilló mientras presionaba la cabeza del demonio. Hay un método más sencillo que no requiere contraseña y mientras hablaba, una oleada de maná se precipitó desde su palma hacia la talla. 1 segundo, 2 segundos, bajo su mirada tranquila, la antigua puerta de piedra se sacudió por la afluencia de maná. Se formaron grietas en la talla del demonio. Con un fuerte estruendo, el sello se rompió. Simplemente sobrecarga al demonio glotón con maná hasta que explote. Abriendo de una patada la puerta ahora abierta, Aguset bajó a Flame y le explicó. Eso es, un atajo bastante bueno. Flame sintió su enorme e irrazonable maná con asombro. Pero no se detuvieron en ello. Porque en el centro del 7º piso había una placa de piedra. Así que este es el conjuro para la magia de la eterna juventud. Aguset recordó la magia al ver el hechizo inscrito. Flame lo probó. Después de 5 minutos, suspiró decepcionada. Qué mala suerte la mía, es otra como la magia de contrahechizo. Requiere 100 años de entrenamiento. Apenas ella se quejó cuando Aguset puso su mano sobre su hombro. Y disculpe la molestia y al verlo activar sin vacilar la magia de transferencia, Flame se volvió hacia él y le dijo suavemente. Te lo dije, no me importa. El tono de Aguset era tan firme como siempre. Mientras decía, un siglo no significaba nada para él. Se activó Transfer Magic. Aguset utilizó la forma más simple. Transfiriendo todo su conocimiento y experiencia de aprendizaje de la magia de la eterna juventud a Flame. El proceso fue exitoso. La magia fue transmitida con éxito. Todo debería haber terminado allí, pero después de que se completó la transferencia, Aguset miró hacia abajo a Little Flame, que ahora solo le llegaba a la cintura. Y cayó en el silencio.
Aunque no sabía qué salió mal, su esposa, Flamey, se había convertido en un niño. Comentario 18. Comentario. Votar capítulo 28. Mi esposa se convirtió en una niña, parte 1. Fuera de la capital imperial, e iceberg como siempre, aventureros y caravanas de todo el país formaron una larga fila en las imponentes puertas de la ciudad. Sin embargo, a diferencia de lo habitual hoy la fila avanzaba muy lentamente. Toda persona que entraba a la ciudad era sometida a estrictos controles corporales. Además de las armas y medicinas esenciales de autodefensa, tenía estrictamente prohibido el ingreso a la capital imperial de cualquier objeto o mercancía mágica peligrosa. A pesar de la severidad de los controles, no hubo protestas ni quejas entre la creciente multitud. Porque todos sabían que la razón no era que los guardias fueran difíciles. Era que se acercaba el cumpleaños de Su Majestad el Emperador. Ya sea residente de la capital o viajero de lejos, nadie quería que ocurriera ningún incidente en la época del cumpleaños del emperador. Como gobernante supremo del Imperio Unificado, había pocos en el mundo que pudieran resistir la ira de Su Majestad. Señor, ¿puedo ver su I? El dirigente guardia de la ciudad, después de despejar otra caravana, se dirigía habitualmente al siguiente entrante. Un hombre que llevaba a un niño de la mano. Pero cuando levantó la vista, y vio el rostro inconfundible, conocido por todos, incluso entre las élites solitarias de la capital imperial, su voz se quedó atrapada en su garganta. «Ah, Auser, señor». Aquel grito balbuceante dejó atónitos no solo a los guardias de la puerta sino también al capitán de la guardia. No solo eso, incluso algunas caravanas más atrás estallaron al mencionar a Auser. «¿El hombre que está al frente es realmente Lord Auser? ¿Es ese el marido del legendario gran mago Flame?» Entre los murmullos, algunas voces emocionadas gritaron. «Lord Auser. Yo fui el aventurero que tú y Lady Flame rescataron en el cañón Riegel. ¿Te acuerdas de mí? Señor Auser, ¿recuerda lo que pasó hace 8 años en la meseta norte y...?» Con el ruido creciente detrás y el niño envuelto en túnicas a su lado tirando de su mano, Auser estaba empezando a sentir que le venía un dolor de cabeza. «Mil disculpas, Lord Auser». El capitán de la guardia, de reacción rápida, se apresuró a avanzar. Arrastrando al guardia que había gritado y haciendo una reverencia en señal de disculpa. «Disculpa su rudeza. Simplemente se emocionó al verte». Auser levantó una mano, impidiendo que los dos se inclinaran más. «Está bien, no me importa». Aunque el frenesí de la multitud se desató por el desliz del guardia, Auser les dijo con calma. «¿Puedo entrar a la ciudad ahora?» No hubo vacilación, el capitán de la guardia le permitió pasar inmediatamente. Sin embargo, con respecto al niño de aspecto sospechoso al lado de Auser por deber profesional, todavía preguntó. «Señor Auser, ¿puedo preguntarle por este jovencito y...?» Auser se detuvo a mitad de paso ante la pregunta. «¿Quieres registrarla?», preguntó con calma. «¿Estás bromeando?». «Claro que no». El capitán se dio una palmada en la frente y se rió torpemente. Claramente había dejado que su boca se adelantara a su cerebro. Auser no solo era el esposo del gran mago Flame, pero también el hombre que derrotó sin ayuda al dragón más fuerte del norte. Un simple capitán de guardia no tenía autoridad para registrar a alguien como él. Incluso los nobles del emperador y los magos de la corte dudarían en hacer tal exigencia. Aún, además de ese elfo, Lord Auser tiene otros hijos con él. Mientras la pareja alta y baja se alejaban en la distancia, el capitán sintió una pizca de duda, pero la descartó rápidamente. Se volvió hacia los aventureros y comerciantes que aún observaban. Y gritó para despertar a los aturdidos guardias. «No te quedes ahí parado. Reanuda las inspecciones». Dentro de su cabaña, 10 minutos después, mirando fijamente al pequeño maestro sentado en una silla con una mirada preocupada, Frieren inclinó la cabeza y le preguntó a Auser. «¿Estás diciendo que este es Flame?» «Absolutamente». Auser, todavía preguntándose por qué la magia de la eterna juventud causaba este efecto, ni siquiera levantó la vista mientras respondía. Y al escuchar la pregunta de Frieren y ver su mirada escéptica, Little Flame extendió la mano y pellizcó la mejilla de Frieren con un puchero triste. «Estúpido discípulo, ¿qué pasa con esa mirada grosera?». Lo dijo enojada, pero en su pequeño cuerpo parecía más bien un puchero. Sintiendo la fuerza familiar en su pellizco. Frieren ahora estaba convencida de que la niña que tenía delante era de hecho Flame. Lo cual solo profundizó su confusión. Después de que Little Flame terminó su venganza, Frieren se frotó la mejilla roja y preguntó. ¿No salieron ustedes dos a buscar la magia de la eterna juventud? Entonces, ¿cómo acabó Flame así? Auser pensó un rato antes de responder.
Es gracias a la magia de la eterna juventud que Flame se volvió así, él frunció el ceño. Mirando a Flame furioso agarrando la túnica de Frieren. Pero no debería ser así, cuando aprendí la magia de la eterna juventud, nada parecido ocurrió, ¿y ahora qué? Frieren, ahora dándose cuenta de que su pequeño amo era realmente bastante lindo, preguntó. Agusé dio un paso adelante, recogió a pequeña Flame y la colocó suavemente en su regazo. Mi sugerencia es observar durante unos días y ver. Quizás el efecto sea solo temporal. Flame podría volver a la normalidad en unos días, la pequeña Flame infló sus mejillas. Ella miró con frustración a su rudo discípulo y a su poco confiable marido. Frieren no pudo evitar extender la mano y acariciar la cabeza de su pequeño amo y preguntó nuevamente. ¿Qué pasa si no vuelve a la normalidad? Si ella no, con una mirada de Little Flame, Agusé retiró la mano de Frieren y continuó. Entonces tendremos que llamar a Serie. Pequeña Flame asintió, claramente de acuerdo. Esto resolvió la última preocupación que le quedaba a Frieren. Casi lo había olvidado. No importaba lo que le pasara a Flame, Serie la respaldaría. Nada de qué preocuparse. Mientras la Serie apareciera, todo estaría bien. Pero incluso después de todo eso, Frieren se dio cuenta de que Little Flame todavía parecía sombrío. Ella se inclinó con curiosidad. Si ya has decidido llamar a Serie, ¿de qué te preocupas todavía? La pequeña Flame giró la cabeza y no respondió. Pero Agusé respondió por ella. Porque antes de que llegue la Serie A. Con una leve sonrisa, Agusé añadió. Flame todavía tiene que enseñarles sus lecciones a los magos de la corte. Comentario 8. Votar capítulo 29. Mi esposa se convirtió en una niña, parte 2. Quinto año de vida en la capital imperial. El día después de que Agusé y Flame regresaron a casa, las vacaciones de rutina de los magos de la corte acababan de terminar. Al ver la fecha en el calendario, comenzaron su viaje, caminando hacia clase. Bañados por la luz del sol de la mañana, se movieron a paso lento hacia el aula. Pasando una pared imponente tras otra, todas formadas por estanterías llenas de libros de hechizos, los magos de la corte llegaron gradualmente a la sala donde Flame daba regularmente sus conferencias. Una vez que encontraron sus asientos habituales, se sentaron en silencio. Mientras observaban el tic-tac de las manecillas del reloj avanzar lentamente, esperaron en silencio a que Flame llegara. 1 minuto y 5 minutos y nadie habló, pero algunos empezaron a sentir que algo no andaba bien. 10 minutos y 20 y todavía no había señales de Flame, y ahora los magos tenían expresiones cada vez más perplejas. 30 y 35 minutos. A medida que la manecilla de la hora pasaba lentamente por el H, todos los magos de la corte presentes llegaron a una conclusión unánime. Su maestro, el mayor usuario de magia del imperio, Flame, llegaste tarde. Tienes que estar bromeando. Recuerdo que incluso cuando el emperador casi fue asesinado, ella no se perdió ni una lección. Nunca había oído hablar de algo así. Lady Flame llega tarde. Entonces, ¿qué pasó mientras estábamos en el descanso? Tal vez Lady Flame haya trascendido la magia misma y haya sido convocada a la aureola por la diosa. ¡Qué tontería! ¿Hay alguna otra explicación? Ahora que lo dices sí tiene cierto sentido. O tal vez, Lord Agusé y Lady Flame finalmente tuvieron un hijo. Una niña, ¿no es la señorita Frieren su hija? Vamos, ¿cómo es posible que un humano y una humana tengan un hijo elfo y...? Normalmente un grupo tranquilo, los magos de la corte estaban en un caos total. Una especulación tras otra provocó un alboroto en el aula. Pero entonces, unos pasos resonaron más allá de la puerta del aula, silenciando gradualmente la sala. Paso y 2 pasos distintos, uno ligero y otro pesado, indicaron que se acercaba más de una persona. Hacer clic, la puerta se abrió. Pero la persona que entró no era el maestro esperado. Era su solitario pero abrumadoramente poderoso esposo, Agusé, su gran maestro. Espera un minuto, y claramente había habido 2 pasos diferentes. Los magos instintivamente miraron hacia abajo. Y allí estaba ella, Mini Flame, mirándolos con el ceño ligeramente fruncido. La clase está empezando. Ella lo dijo como siempre. Clase y esta niña es y Lady Flame. ¿Qué? ¿Qué? Su grito de sorpresa casi hizo volar el techo del edificio. Señor Agusé, ¿está seguro de que esta niña no es su hija con Lady Flame? ¿Existe realmente un hechizo que pueda revertir el envejecimiento? ¿Esta es realmente Lady Flame de niña? Señor Agusé, no me diga que le interesa. En un coro caótico de curiosidad, los magos de la corte se abalanzaron sobre él y lo bombardearon con preguntas.
Pero cuando la discusión empezó a derivar hacia un terreno peligroso, algunos compañeros avergonzados se llevaron a rastros a ciertos infractores. Al final, nominaron a un representante para que hablara en nombre de todos. Señor Aguseed. El portavoz elegido se aclaró la garganta y preguntó solemnemente. ¿Puedes explicarme lo que pasó? ¿Es esta realmente Lady Flame? ¿Y si es así, cómo acabó así? Aguseed miró al mini Flame que estaba a su lado. Justo cuando estaba a punto de preguntarle su opinión, notó que su expresión se oscurecía a cada segundo. Mini Flame sonrió al dar un paso al frente. Ante las miradas atónitas de los estudiantes, ella enrolló casualmente el libro de hechizos en sus manos. Luego lanza simultáneamente magia de clon y magia de vuelo. El libro de hechizos enrollado cayó pesadamente sobre todas sus cabezas. Un minuto después todos los magos de la corte se arrodillaron respetuosamente en sus asientos, escuchando mientras Mini Flame explicaba sin expresión alguna. Mientras investigaba la magia de la eterna juventud con Aguseed, ocurrió un accidente. Aunque aprendí la magia con éxito, temporalmente me convertí en un niño. Este efecto secundario desaparecerá con el tiempo, eso es todo. ¿Entendido? Todos los magos de la corte asintieron y luego todos negaron con la cabeza. Tú. Di lo que no entendiste. Flame señaló al azar a uno de sus estudiantes que normalmente se comportaban bien. Maestro, la magia de la eterna juventud significa lo que creo que significa. El mago de la corte elegido se levantó y preguntó tímidamente. Sí, es tal como suena. Es una magia que previene el envejecimiento. Al escuchar la confirmación de Flame, aunque se habían preparado mentalmente, los susurros llenaron la habitación. Ni hablar, creía que el envejecimiento inverso ya era increíble, la eterna juventud, hasta su majestad ansiaría eso, un hechizo así fue suficiente para poner a toda la sala en frenesí. Entonces todos hicieron la pregunta obvia al unísono. Maestro, ¿podemos aprender esta magia? No. Con tu talento, tardarías al menos 100 años. Esa fue la respuesta de Flame. Ella no estaba mintiendo. De hecho, incluso les dio el encantamiento del hechizo para que pudieran intentarlo ellos mismos. Y cuando se dieron cuenta de que realmente les llevaría un siglo aprenderlo, surgió una nueva pregunta. Maestro, si se necesitan 100 años para aprenderlo, ¿cómo lo lograron usted y el señor Aguseed? Esta vez, Flame mintió. Talento innato. Esa fue su respuesta. Ella miró tímidamente a Aguseed, que estaba de pie tranquilamente a su lado. Aunque odiaba mentir, esa respuesta explicó por qué había dominado la magia de la eterna juventud. Y justificó por qué la apariencia de Aguseed no cambiaría en el futuro. Una pequeña mentira piadosa por un bien mayor y si hay dudas. Jeje, el conjuro está ahí. Si lo dudas, intenta aprenderlo. A ver cuánto aguantas. Muy bien, la sesión de preguntas y respuestas ha terminado. Flame dio una palmada en el atril y dijo con significado. Las clases comienzan oficialmente ahora. Comentario 11. Votar capítulo 30. Mi esposa se convirtió en una niña, parte 3. El crepúsculo caía suavemente sobre el pequeño camino que Flame había elegido para regresar a casa. La dorada inclinación del sol poniente tiñó el camino empedrado de un cálido color ámbar. Aguseed caminaba lentamente, sosteniendo la mano de una pequeña Flame ligeramente agotada después de su conferencia con los magos de la corte. Bañados por el resplandor del crepúsculo, se dirigieron hacia su cabaña. Encogerme también me dejó sin energía, necesito regresar pronto. Flame murmuró tristemente, pateando las piedras como un niño de verdad. Ahora apenas llegaba a la cintura de Aguseed. Aunque había disminuido considerablemente sus pasos, Flame todavía tenía que esforzarse para mantener el ritmo. Si tanto querías volver a ser como antes, ¿por qué no le escribiste a Serie desde el principio? Aguseed la miró suavemente mientras le preguntó. ¿Quién quiere que su profesor lo vea así y se ría ahí? Flame le lanzó una mirada frustrada. ¿Es ese sentimiento de vergüenza humano? La puesta de sol proyectó un suave resplandor naranja sobre el perfil de Aguseed mientras murmuraba para sí mismo. Pero en los ojos de Flame, ese tono cálido no suavizaba la frialdad habitual de sus ojos grises. Ella intentó darle una palmadita en el hombro, pero solo logró alcanzarle el codo. Y sus botas demasiado grande para sus pies actuales. Hacía un ruido cloc cloc con cada paso. Ni siquiera subirse los pantalones 3 veces evitó que se tropezara con el dobladillo. Cuidadoso. Aguseed no miró hacia atrás, pero su voz era tan tranquila como siempre. Su mano firme la atrapó justo antes de que tropezara.
Su alta figura proyectaba una larga sombra sobre la pequeña Flame, cubriéndola por completo. No me trates como a un niño, Aguset, Flame suspiró suavemente. Intentó saltar para golpear una rama de roble que colgaba baja, pero ni siquiera pudo alcanzar las más bajas. Eso solo la frustró aún más. Sin que ella lo viera, los labios de Aguset se curvaron ligeramente. Pero Flame, todo en ti ahora es infantil. Podrías al menos intentar hablarme como siempre. Flame inclinó la cabeza hacia arriba para responder. Pero tropecé nuevamente con una raíz levantada del roble que se extendía hacia el camino. Antes de que tocara el suelo, el brazo de Aguset se disparó y la atrapó nuevamente por la cintura. Como si estuviera alzando un gatito, la levantó y la puso suavemente de pie. Mira el camino. Lo dijo secamente pero sin soltarle el hombro. Ser niño es lo peor, Flame se quejó después de casi caerse 2 veces. Al oír esto, Aguset se detuvo y sacó un caramelo de su bolsa de la cintura. ¿Quieres algún dulce? Flame también hizo una pausa, su nariz casi rozando sus dedos extendidos. Deja ya de tratarme como a una niña, y suenas como un abuelo que malcría a su nieta. Los demonios no tienen el concepto de familia, respondió Aguset. Luego se dio la vuelta y caminó de nuevo, esta vez claramente disminuyendo aún más el ritmo para igualarlo al de ella. El camino se ensanchó y aparecieron a la vista los molinos de viento de su distrito. De repente, Flame tiró de su manga. Llévame. ¿Por qué? Estoy cansado. Estabas rebotando hace apenas un segundo. Eso fue hace 10 minutos. Ella seguía tirando, haciendo pucheros como una niña malcriada. ¿No sabes que los niños se cansan rápidamente? ¿No acabas de decir que no debería tratarte como a un niño y...? Aguset la miró fijamente durante unos segundos. Y luego, con un suspiro, se dio la vuelta y se agachó. Flame no subió de inmediato. Se quedó allí observándolo un momento. Entonces rió suavemente y trepó, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello. Aguset la levantó con facilidad, como si no pesara nada. Eres un poco pesado, dijo. Flame no se ofendió. Apoyó la barbilla en su hombro, fingiendo resentimiento. ¿Qué cosa más grosera decir sobre tu propia esposa? Ella percibió el suave y limpio aroma de su cabello. Luego apoyó la cabeza en su ancho y cálido hombro, subiendo y bajando suavemente con sus pasos. El crepúsculo se hizo más profundo. El sol brillaba con más intensidad. Flame bostezó y sus párpados cayeron. No te duermas. Aguset giró ligeramente la cabeza y le murmuró algo. Ya casi estamos en casa. Entonces cuéntame una historia. Flame se aferró más fuerte a su cuello, su voz somnolienta. No soy bueno contando historias. Entonces di algo, como lo que estabas haciendo mientras yo daba clase hoy. Aguset guardó silencio un rato. Justo cuando Flame pensó que no respondería, él habló. Estudiando cómo piensan los humanos. Como siempre, intentando comprender qué son las emociones. ¿Eso es todo? Eso es todo. Flame rió suavemente y se inclinó más cerca de su oído. Eso suena muy aburrido, ¿no me extrañaste? No. Mentiroso. Otro silencio cayó. Ella podía oír su respiración constante y sus fuertes latidos. El canto lejano de los pájaros y el suave crujido de las hojas bajo sus pies llenaban el silencio. Su cabaña ya estaba cerca. Con el rabillo del ojo, Flame vio a Frieren sentado en el umbral de la puerta, holgazaneando todo el día. En ese momento, Aguset se giró y miró al pequeño Flame en su hombro. Entonces, ¿te acuestas con Frieren esta noche o conmigo como siempre? Flame captó el matiz en su tono. Ella giró su rostro y lo enterró en el hueco de su cuello. Lo he dicho 1000 veces, deja de tratarme como a un niño. Comentario 10 Comentario Votar capítulo 31. Buscando la ayuda del viejo sabio solitario, parte 1. El quinto día después de regresar a Iceberg, y una semana desde que Flame se había convertido en una niña, solo faltaban 3 días para el cumpleaños del emperador. Dado que todos los magos de la corte debían asistir a la ceremonia, la propia Flame les concedió una licencia completa de 4 días. En consecuencia, Aguset y su encogida esposa, que la acompañaba diariamente a las conferencias, también disfrutaron de un inusual descanso. Y entonces, el poderoso mago, ahora un niño, Flame, como era de esperar, durmió hasta tarde. Mientras el sol de la mañana se filtraba a través de la vidriera hacia su dormitorio, Aguset, que ya había salido temprano a comprar ingredientes, coloqué el desayuno en la cocina y empujé la puerta de madera del dormitorio como de costumbre. Miró hacia la cama arrugada. Sus ojos grises reflejaban la imagen de pequeña Flame acurrucada entre las sábanas.
Su cabello rojo claro se derramaba sobre la almohada y su pequeña nariz se movía suavemente con su respiración. A diferencia de su habitual comportamiento intelectual y maduro, su forma actual era innegablemente adorable. ¿Llama? La voz baja de Aguset resonó suavemente por la habitación. La pequeña Flame arrugó la nariz y hundió la cara más profundamente en la almohada. Y ella respondió vagamente, con la voz llena de somnolencia infantil. Es hora de levantarse. Aguset habló con calma, sacudiendo suavemente su pequeño hombro. 5 minutos más, Flame gruñó y tiró de la manta sobre su cabeza. Aguset suspiró, pero tiró tiernamente la manta hacia abajo. Tu desayuno se enfriará. ¿Puedo saltarme el desayuno y? Por supuesto, Aguset negó su petición. Después de mucha insistencia, Flame finalmente abrió los ojos de mala gana. Se estiró con un bostezo entre lágrimas y las mangas de gran tamaño se deslizaron por sus pequeños brazos. No es mi culpa haber dormido demasiado. Los cuerpos de los niños simplemente necesitan más descanso. Ella trató de explicarse con tono serio, pero su voz infantil solo la hacía parecer que estaba quejándose. Lo sé. Aguset respondió brevemente, cogiendo un peine del tocador. Giró de vuelta. Flame se giró obedientemente para que su marido pudiera ayudarla a cepillar su largo cabello rojo. ¿Probarás más hechizos de desencanto nuevos hoy? Aguset preguntó mientras se cepillaba, con un tono tan plano como siempre. Flame balanceó sus cortas piernas, sin que sus pies tocaran el suelo. No, ella miró sus pequeñas manos y suspiró. Todos los hechizos de desencanto que hemos probado hasta ahora han fallado, significa que esto no se puede resolver con la teoría mágica existente. Al final, todavía necesitaremos la ayuda de mi amo. Aguset no respondió de inmediato. Terminó de cepillarle el pelo y lo ató con cuidado con una cinta de seda. Luego se inclinó y levantó a Flame en sus brazos, con destreza, como si fuera algo natural. Ella envolvió sus brazos alrededor de su cuello, acurrucándose cerca de él. En la cocina, Aguset la sentó en una silla especialmente elevada y comenzó a preparar el desayuno. Rebanar pan, freír jamón, cocinar avena a fuego lento. Como siempre, se movió con practicada precisión. Flame observó su espalda, con las piernas balanceándose. ¿Necesitar ayuda? Quedarse quieto ayuda. Ay. Tengo algunas habilidades culinarias, ¿sabes? ¿Te refieres al tipo que hace volar la cocina? Esa explosión fue totalmente un accidente, se pelearon como siempre. El olor a jamón frito pronto llenó la cocina. Aguset colocó rebanadas de pan más pequeñas en un plato de madera frente a Flame, tamaño perfecto para sus pequeñas manos. No soy un bebé. Flame protestó por ser tratado como un niño. Pero aún así sus pequeñas manos alcanzaron el pan. ¿Tus manos son la mitad del tamaño que solían tener? ¿O preferirías que rompa el pan y te lo dé de comer trozo por trozo? Aguset lo dijo claramente y se sentó frente a ella para comer su parte. ¿Cuándo le escribirás a Serie y le pedirás que venga a Iceberg? Preguntó, acercándole un vaso de leche tibia. Ya lo envié anoche. Flame tomó la copa con ambas manos y bebió un sorbo. ¿Cuándo crees que llegará? Aguset preguntó. La última vez que la vi, estaba en las antiguas ruinas de las montañas Etuas, a juzgar por su ritmo habitual, le llevaría al menos una semana. Un anillo de leche blanca se formó alrededor de los labios de Flame, que ella lamió inconscientemente. Pero mencioné mi condición en la carta, así que, probablemente se apresurará. Aguset asintió y limpió la leche de sus labios con el pulgar. Pero antes de que pudiera retroceder, Flame le agarró el dedo. Él la miró desconcertado. Baja la cabeza. Flame lo miró en silencio. Aguset se inclinó más cerca y sus ojos grises reflejaron su rostro delicado y vuelto hacia arriba. Sintió algo en su mirada y sus dedos tensos se relajaron. Un mechón de su cabello se mezclaba con el suave rojo junto a su sien. Ella se aferró a su cuello. Su cálido aliento le rozó el cuello como una pluma a la luz de la mañana. Afuera se oía el zumbido lejano del mercado. Y la avena en el plato desprendió su última voluta de vapor. Estrépito, un suave ruido proveniente de las escaleras interrumpió el momento. Frieren, que acababa de despertarse y se cayó por 20 escalones, ahora estaba sentada gimiendo, agarrándose la cabeza y dándoles a sus dos maestros una mirada de uff, qué cariñosa. Comentario 6. Votar capítulo 32. Buscando la ayuda del viejo sabio solitario, parte 2. Me pregunto cuándo empezó mi discípulo a alejarse de mí. En la cima de la montaña más alta de los montes Etuas Serie, el archimago más grande de la historia, que vivió desde la era mítica, se planteó esta pregunta.
De pie, sola en la cima, su brillante cabello dorado se mecía suavemente con la brisa. Ante ella yacía una obra maestra nacida de la magia de las flores florecientes. Un mar interminable de flores que se extienden en todas direcciones. Los pétalos se desplegaron bajo la luz del sol, creando un tapiz que cubría la cima de la montaña. Sí, ¿cuándo empezó exactamente? Serie dio un paso adelante, sus túnicas rozando los macizos de flores, agitando los pétalos que caían a la deriva. ¿Fue hace 30 años? Recordó en silencio, mientras las puntas de sus dedos se deslizaban por el paisaje floral. Las escenas del pasado pasaban fugazmente como si fueran el carrete de una linterna. La pequeña Flame, con los ojos muy abiertos de alegría la primera vez que lanzó un hechizo. Lágrimas de frustración cuando la castigaron por recitar mal un encantamiento y la obligaron a copiarlo 100 veces. La mezcla de nerviosismo y determinación en sus ojos cuando hizo su primera pregunta aturdida, Serie creyó oír esa voz familiar. Maestro, espérame. Ella se detuvo y se giró rápidamente. Pero entre las ondulantes olas de flores no había rastro de aquella pequeña figura que una vez se tambaleó entre ellas persiguiéndola. Siempre, para Serie, fue como siempre, porque 30 años para ella apenas fueron un abrir y cerrar de ojos. No, y para los humanos, 30 años ya es media vida y en aquel entonces ella era todavía una niña que me seguía a todas partes. Descartando ese pensamiento, Serie continuó avanzando a través del mar de flores. Entonces sí, ¿fue hace 20 años? Ella miró hacia abajo, a su mano derecha. Debería haber habido alguna vez una pequeña mano cálida sostenida firmemente entre las suyas. Maestro, aquella alegre voz de sus recuerdos hizo que Serie ralentizara sus pasos. Una Flame un poco mayor, riendo y tirando de su mano con entusiasmo hacia un parche de flores silvestres que había cultivado por su cuenta. La luz del sol que se filtraba a través de las flores salpicaba sus mejillas redondas. Serie recordó que solo asintió y comentó con indiferencia. Podría ser mejor. Pero el joven Flame no se había desanimado. El maestro siempre es muy estricto. Ella sonrió y le ofreció un pequeño ramo de flores silvestres recién recogidas. Pero me gustas así. Como la admiración y reverencia de una jovencita. Entonces y tampoco fue hace 20 años. Serie rechazó otra posible respuesta. 10 años y no, más precisamente, hace 15 años y por fin encontró la respuesta. Maestro, quiero ver el mundo. Haz lo que quieras. Yo, quiero intentar cambiar el mundo a mi manera, te graduaste. Lo que hagas ya no me incumbe. Aquella conversación todavía resuena vívidamente. En aquel entonces Serie se dijo a sí misma que no le importaba. Había aceptado discípulos solo para pasar el rato. Pero cuando la espalda de Flame desapareció en el horizonte, ella permaneció en la puerta hasta el anochecer. En el centro del campo de flores había una roca plana. Serie se sentó sobre ella. Desde allí podía contemplar toda la cordillera y las lejanas aldeas humanas que se alzaban entre columnas de humo. Flame debió haberse ido hacia ellos. Por ese sueño tonto de un mundo donde todos puedan aprender magia. La dejó de lado, para hacer cosas que Serie consideraba un desperdicio de talento y de tiempo. Tonterías, Serie se puso de pie y suspiró profundamente. Ella caminó de nuevo, su túnica rozando los tallos de las flores, susurrando suavemente. El cielo del norte estaba cristalino, la luz del sol se filtraba a través de las nubes delgadas y hacía que los pétalos fueran casi translúcidos. Más allá del campo había un acantilado escarpado y debajo se agitaba un mar inquieto de nubes. Serie cerró los ojos. Los fragmentos de su tiempo con Flame se sentían tan cerca que podía tocarlos. Maestro, ¿por qué nunca sonríes? Esta fue una pregunta de la infancia de Flame. Serie no había respondido porque ella creía que el niño no lo entendería incluso si lo hiciera. La respuesta fue sencilla. Para aquellos de larga vida, las emociones humanas ardían con demasiada intensidad y de manera fugaz. Ella tuvo que mantener la distancia. Incluso de su propio discípulo. Así debió haber sido. Así se lo dijo Serie a sí misma, mirando a lo lejos y sí, debería haber sido, pero Flame era diferente. A diferencia de cualquier otro ser humano que hubiera conocido. Su ardiente pasión traspasó fácilmente los muros que Serie había erigido. Más que eso, cambió sutilmente a Serie. Mira, esa nube no se parece al patrón de ondas de la magia anti-maldición. Flame decía las cosas más tontas sobre cosas mundanas. Aunque tal vez su perspectiva era así de fresca y encantadora. Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Serie.
Flame y su llamada lógica Flame, esa lógica tonta le recordó a Serie sentimientos enterrados hace mucho tiempo en el paso del tiempo. Hubo un momento cuando Serie realmente pensó en mantener a Flame a su lado para siempre. Pero fue solo un pensamiento fugaz y a medida que Flame envejecía, pasaba cada vez menos tiempo con su maestra. Ella tenía sus propios viajes y aventuras, sus propios amigos y su propia vida. Incluso lo suficientemente tonto como para casarse con ese mago demonio Auseet. Serie intentó convencerse a sí misma de que era normal. Los discípulos deben desarrollar su independencia. Pero cada vez que estaba sola, se encontraba mirando hacia el sendero de la montaña, esperando ver aparecer una figura familiar. La última vez que vio a Flame fue aquí mismo. En las montañas Etuas. No hace mucho. Casi como si hubiera sido hace unos momentos. Ese día, Flame llegó como un archimago maduro. Ella vino con una teoría mágica de su propio descubrimiento, ansiosa por presentarla. Maestro, ¿qué piensa usted? Su voz transmitía al mismo tiempo cansancio y orgullo. Serie examinó la teoría nueva dentro del sistema humano de magia. Se maravilló del talento de su estudiante y encontró algunos fallos en la lógica. Su intención era señalar áreas de mejora. Pero entonces noté las arrugas en los ojos de Flame y los mechones plateados en su cabello. El tiempo humano transcurrió demasiado rápido. Ella recordó eso una vez más. Bien hecho. Eso fue todo lo que dijo. También fue lo último que se dijeron. El viento de la tarde trajo el aroma de las flores cuando Serie cerró los ojos nuevamente. ¿Cuándo se había ido realmente su discípulo? Quizás esa pregunta no importaba. Su discípulo la había usado como un trampolín, viajando mucho más allá. Como su maestra, Serie debería estar orgullosa de ella. Porque esa era su discípula. Flame, a quien ella había criado personalmente. Zas. Una leve brisa interrumpió los pensamientos errantes de Serie. Sin que ella se diera cuenta, un pétalo de flor encantado con un hechizo de rastreo flotó en su palma. Era el mensaje mágico que una vez le había regalado a Flame. Por supuesto que sabía leerlo. Mirando el mensaje del pétalo, una extraña sonrisa floreció en el rostro siempre sereno de Serie. ¿Qué discípulo tan tonto eres? Así reflexionó el más grande archimago de la historia. Comentario 6. Votar capítulo 33. Un viaje de un día a la capital imperial con el maestro y el discípulo, parte 1. Quinto año en la capital imperial. Al tercer día de haber enviado la carta a Serie, que coincidía también con el cumpleaños del emperador, en la pequeña casa de la familia Auseet, Frieren se despertó inusualmente temprano. Dobló la ropa de cama con cuidado, dejando con los dedos algunas arrugas inquietas sobre la sábana. Luego, de puntillas, se cambió de ropa y bajó las escaleras. Después de haber soportado ver los dulces momentos de desayuno de esa pareja durante 2 días seguidos, la paciencia del elfo había llegado a su límite. No hay manera de que pueda comer otro desayuno en casa. Frieren murmuró para sí misma, no queriendo presenciar otra escena demasiado cariñosa en el desayuno como los días anteriores. Después de 2 días de profunda reflexión, el pequeño mago decidió desayunar solo. Hacer clic, Frieren abrió suavemente la puerta de madera y estaba a punto de salir. Pero ella se detuvo instintivamente. Porque en el momento en que la puerta se abrió con un crujido, sintió una magia débil y casi imperceptible. Interesante, ¿me sentiste? Te has vuelto más fuerte, Frieren. Una voz, desconocida pero profundamente familiar, resonó detrás de ella. Los recuerdos del trauma que Rivale le había infligido recientemente surgieron en su mente. Aunque rápidamente reconoció la fuente de la voz y su abrumadora magia, y se dio cuenta de que había venido debido a la condición de Flame. La presión psicológica por sí sola dejó a Frieren rígido e inquieto. Apenas giró el cuello y miró con resentimiento a Serie, que había aparecido de repente. Me asustaste, Serie. Al encontrar su mirada, Serie levantó una mano con calma. Ignorando los dientes apretados de Frieren, se pellizcó la barbilla casualmente. Veo, y al observar el maná notablemente más vibrante de Frieren en comparación con hace unos años, Serie recordó cierto hechizo y entendió la razón. Utilizando la práctica constante de magia de vuelo para mejorar el control del maná. Usando el proceso de aprendizaje de magia asesina para mejorar la concentración y la sensibilidad mágica, te convertiste en discípulo de ese demonio. Frieren. Los ojos dorados del archimago más fuerte de la historia escudriñaron a su gran discípulo. Y con una sola frase, identificó con precisión el método y el proceso de crecimiento de Frieren. Ocúpate de tus propios asuntos, vieja bruja. Una vez más, el elfo de cabello blanco perdió su buen humor temprano en la mañana. Buh.
Me equivoqué. Llamarte vieja bruja fue mi culpa, me disculpé sinceramente. ¿Puedes levantar esta magia de lágrimas interminables, serie? Mientras Frieren sollozaba y se disculpaba con lágrimas en los ojos, también persiguió a Serie, que se teletransportaba juguetonamente por la sala de estar, negándose a levantar el hechizo. Esta fue la escena que recibieron Aguseed y Flame cuando entraron a la sala de estar después de despertarse. ¿Por fin despiertas, eh? ¿Por qué se levantan ustedes dos más tarde que Frieren? Al mirarlos, Serie golpeó con un dedo a Frieren, que había saltado hacia ella, enviándola a volar. Con deleite, miró a la pequeña Flame que se acercaba. Pero al ver a Aguseed, su expresión cambió inmediatamente a una que gritaba. Podría matarte ahora. Tú eres el que llegó demasiado temprano. La pequeña Flame, todavía somnolienta, se frotó los ojos y le respondió a Serie. Aunque es sorprendente ver a Frieren despertarse temprano. Flame habló con un toque de genuina sorpresa. Serie miró su pequeña figura y dejó escapar una suave risa antes de acomodarse en el sofá de la sala de estar. Ven aquí. Ella le hizo un gesto a Flame para que se acercara, como en los viejos tiempos. ¿En serio ahora, incluso tú me estás tratando como a un niño? Flame hizo pucheros, pero caminó a pesar de su renuencia. Entonces Serie la levantó y la sentó en su regazo como si fuera una muñeca. Su pálido cabello dorado rozó el pequeño rostro de Flame mientras Serie apoyaba su barbilla en su cabeza. Suave y cálido. Esto fue lo que Flame sintió en el abrazo de su amo. Pero lo que Aguseed sintió fue todo lo contrario. La pura intención asesina y el desdén en los ojos de Serie se fijaron en él. Con calma, levantó la mirada hacia él y dijo. Ya sé lo esencial de la carta, me sorprende que hayas logrado encontrar un hechizo tan desconocido que ni siquiera yo recuerdo. Sin inmutarse por la mirada asesina o el tono frío de Serie, Aguseed simplemente le dio una palmadita en la cabeza a Frieren. Y casualmente disipó la magia que Serie había lanzado sobre ella. Entonces, mirando a Serie a los ojos, preguntó claramente. Ya que entiendes la situación, ¿tienes alguna forma de devolver a Flame a la normalidad? Flame, acurrucada en los brazos de Serie, también miró hacia arriba anticipando la respuesta de su amo. Sí. Con una mano sosteniendo su rostro y la otra apoyada en la mejilla de Flame, Serie respondió con calma. Como archimago de la era mítica, por supuesto sé cómo deshacer un hechizo así. Pero antes de que pudieran preguntar más, Serie continuó. Levantando suavemente el pequeño rostro de Flame, agregó con indiferencia. ¿Pero por qué cambiarla de nuevo? ¿No buscaste la magia de la eterna juventud para que Flame pudiera permanecer joven para siempre? No me importa qué forma adopte, dijo Aguseed, pero Flame no quiere quedarse así. Ante esto, Flame tocó la mejilla de Serie con una expresión de impotencia. Tal como dijo Aguseed, este no es el tipo de juventud que quería, maestro, y al escuchar ambas respuestas, Serie no se sorprendió. Ella nunca había creído realmente que Flame quisiera quedarse así. Su pregunta anterior solo había sido un deseo egoísta. ¿Puedo cambiarla de nuevo? Serie los miró a ambos con calma. Pero lo haremos mañana. Cuando Aguseed levantó una ceja y Flame suspiró, Serie lo dijo con naturalidad. Comentario 8. Votar capítulo 34. Un viaje de un día a la capital imperial con el maestro y el discípulo, parte 2. ¿Por qué mañana? O mejor dicho, ¿por qué Serie está tan ansiosa por tener a la infantil Flame a su lado? Aguseed no sabía la respuesta ni hizo una pregunta imprudente. Él simplemente caminaba tranquilamente por la gran avenida del imperio, adornada con banderas coloridas, siguiendo en silencio al dúo maestro y discípulo mientras recorrían las calles, pagando y cargando sus bolsos. Por supuesto, nadie los reconoció. Los comerciantes solo aceptaron su dinero porque, a sus ojos, los tres eran gente común. Eso fue gracias a Serie. Porque Aguseed y Flame eran simplemente demasiado conocidos en la capital imperial, para evitar ser reconocido durante el festival de Iceberg, ella usó un hechizo, uno que ni siquiera Aguseed reconoció, para ocultarlos a los tres. Y luego, de la mano de Little Flame, vagó sin rumbo por las calles humanas. En un modesto y pequeño puesto de antigüedades en el mercado del festival, Serie se detuvo. Bienvenidos. Estas son reliquias desenterradas de la región sur. ¿Ven algo que les interese? Este collar y qué buen ojo tiene, señorita. Entre todas mis antigüedades, esa es sin duda la mejor pieza. La eligió enseguida. ¿Cuánto cuesta? Ya que sabes mucho, ¿qué te parecen 5 monedas de oro lasil? Ya es un precio muy justo. Demasiado caro. ¿Qué te parece esta cantidad?
2 monedas, eres un regateador duro, pero a ese precio, perdería mucho. Añade una moneda más entonces. Bueno, tú sí que sabes lo que haces. De acuerdo, lo dejaré pasar. Pero déjame decirte, esta pieza, Aguseed estaba cerca escuchando en silencio el regateo entre el tendero y Flame, entrenado por serie. A él no le interesaba ni ir de compras ni regatear, por lo que nunca participó en ese tipo de cosas. Solo cuando llegase el momento de pagar sería necesario. Siempre había sido así. En cuanto a por qué todas las finanzas del hogar estaban bajo su administración, y eso se debería a todos los tesoros que Flame había comprado a precios altos y que ahora acumulaban polvo en su estudio y dormitorio. Aguseed, ven aquí. La voz de Flame lo sacó de sus pensamientos. Ella le hizo un gesto con la mano desde el puesto de antigüedades, indicándole que se acercara. Luego volvió a seguir negociando bajo la guía de serie. Interesante, y Aguseed los observó a ambos, sonriendo mientras regateaban, y se sintió ligeramente intrigado. Un archimago que hubiera sobrevivido desde la era mítica estaría realmente interesado en las antigüedades. Curioso, y podría ser una reliquia divina de la era de los dioses, o quizás de los primeros días del Imperio Unificado. Lo más probable es que sea lo último. Serie seguramente tenía buen ojo. Ella no se molestaría con baratijas comunes. O tal vez no, los artefactos de aquellas épocas eran extremadamente raros. La mayoría fueron encerrados en antiguas ruinas o laberintos. Encontrar uno aquí parecía poco probable y aún así, si realmente encontraron algo incluso de hace solo unos pocos siglos, eso sería impresionante. Una pieza de los últimos cientos de años que podría captar el interés de serie y podría ser una reliquia de la única emperatriz elfa en los 300 años de historia del Imperio Unificado. Es poco probable, pero ¿qué otra cosa podría ser? A medida que se acercaba, Aguseed dejó de lado las especulaciones. Con un extraño destello de anticipación, se acercó a examinar la antigüedad que serie había seleccionado. Esperar, cuando Aguseed los alcanzó y recogió el collar que habían elegido, el demonio más fuerte en 500 años. Testigo de la evolución del arte y la cultura imperial desde hace 3 siglos. Se quedó en silencio. Silencio absoluto y sepulcral. Su mirada se apartó de Flame, que seguía regateando, a Serie, que exudaba el aire satisfecho de alguien seguro de haber hecho un gran negocio. Es falso. Aguseed hizo una pausa y luego dijo la fría verdad. Bajó la mirada hacia el collar que tenía en la palma de la mano. Sus dedos recorrieron la superficie irregular y pobremente bañada en oro, notando el toque frío y áspero de una leve corrosión. Es probable que sea una réplica basada en antigüedades del Imperio Unificado de hace unos 4 siglos. Girando ligeramente la cabeza, miró más allá de Flame y fijó sus ojos en la barbilla levantada de Serie. Y es incluso peor que ese jarrón falso que Flame compró una vez y colocó en mi estudio. Lanzó un hechizo para que solo ellos 3 pudieran escuchar su voz. ¡Qué fastidio! ¿Crees que tu juicio es más acertado que el mío? Serie miró a Aguseed con una expresión vacía. Su ceja se movió casi imperceptiblemente, pero no giró la cabeza. Un mechón de cabello dorado revoloteó levemente con el desprecio en sus fosas nasales. Un simple demonio de 500 años se atreve a cuestionarme, ¡qué risa! Pero Aguseed no vaciló. De hecho, quedó aún más convencido. Y en realidad, debería haberlo sabido. Todo el linaje de Serie no tenía sentido del discernimiento. Mirando su descarada confianza, Aguseed recordó cómo Flame una vez había actuado de la misma manera. Cuando irrumpió orgullosa en su estudio agitando un supuesto jarrón de 200 años, solo para que luego se revelara que fue una creación casual de uno de sus estudiantes. Aguseed se frotó la sien y cerró los ojos. Y entonces, un largo suspiro resonó en los oídos de Serie y Flame. Una vez pensé que, como sabio venerado de la era mítica, tendrías opiniones perspicaces sobre las antigüedades y la cultura del Imperio Unificado. Aguseed levantó el collar hacia la luz de la mañana. El gris opaco del hierro barato que se asomaba a través del oro descascarillado llamó la atención de Flame. O al menos, que se pudieran distinguir las primeras técnicas de dorado del Imperio Unificado. Mirando directamente a la Serie, Aguseed no ocultó su decepción y desdén. Pero nunca esperé que eligieras algo que ni siquiera califica como basura. ¿Desde qué ángulo exactamente pensaste que esto podría considerarse una antigüedad?